mi compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Hoy, como sabréis, pues jornada en la que no hay, este fin de semana no hay fútbol, o fútbol por lo menos del Atleti, hay jornada de selecciones, así que hemos aprovechado el momento para tocar esos temas de los que no solemos hablar en los podcasts regulares, no porque no queramos, sino porque la mayoría de las veces pues no tenemos tiempo o capacidad. Pero es una cosa que venimos haciendo desde hace bastante tiempo y además que son unos programas que gustan bastante, pues porque informan de cosas que mucha gente no está puesta al día. Normalmente son temas extradeportivos, como van a ser hoy, y hoy pues el tema o los temas que queríamos tocar son todo lo relacionado con la reciente ampliación de capital, la llegada del inversor chino Wang Jianlin y todo lo que esto conlleva, y opiniones y reacciones o efectos que ha tenido esto. Y para ello pues contamos con dos de los no sé si ya llamarles habituales, pero dos invitados que ya han venido varias veces y que sí, casi que son habituales, y que además pues siempre es un placer tenerles y nos informan, vamos, cada vez que vienen nos dejan con la boca abierta. Sin más, os presento. Tenemos hoy con nosotros a José Luis Sánchez, presidente de Señales de Humo. José Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? Buenas tardes. Espero que se me escuche porque estoy en el campo del Rayo Vallecano. Bueno, se te oye bien, se te oye bien. A la afición, a la rigurosa afición del Rayo. Perfecto. Y el gran Javier Picayo. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, también... Una vez más, y sobre todo porque lo que puedo decir es que en mis participaciones en tertulias en estos años, la verdad que para mí siempre ha sido un lujo poder escuchar a José Luis, porque esa información que él nos aporta siempre, desgraciadamente, siempre está exenta en los medios, en los grandes medios de comunicación. Y la verdad yo tengo que reconocer que más de una vez me enteré de cuestiones de vital importancia para el club, que evidentemente no salen en ningún medio, y que él nos ha ilustrado más de una ocasión. Así que, pues nada, encantado de estar aquí. Perfecto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ahora entraremos al saco. También están con nosotros dos de los colaboradores habituales, como son Israel. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Encantado de estar aquí y escuchar a Javier y a José Luis. Y Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas, Jorge. Buenas a todos. Pues encantado de poder aprender un poquito más de esta gente que está más metida en los temas del club. Muy bien. Bueno, pues ya digo, sin más, entramos ya directo. Yo ni de lejos podría estar en esa situación a la altura de José Luis, vamos. Yo soy un mero aprendiz. Lo que pasa que, bueno, sí es cierto que por mi condición de letrado en ejercicio, pues bueno, he perdido el tiempo en leerme las sentencias, claro, y cuando uno lee los hechos probados de las sentencias de la Audiencia Nacional del Supremo, pues la verdad que queréis que os diga. Cambia todo. A mí, por lo menos, a gente como yo, que intento en mi vida pues practicar determinados valores, principios y ser honesto, y sobre todo que en su momento, porque cada vez un poco lo eres menos, ¿no?, hincha apasionado del Atleti, saber que esos señores siguen gobernando el club a su antojo después de leer los hechos probados de las sentencias, pues sí queréis que os diga. O tienes horchata en la sangre o reaccionas. Es así de sencillo. Sí, bueno, la verdad que a veces uno se pregunta por qué hay mucha gente que no reacciona, ¿no? Pero bueno... No, porque lo que he dicho aquí al principio, que bueno, con todo el cariño hacia este podcast, pues lógicamente no tiene la repercusión que puede tener un medio a nivel nacional. Entonces, eso nunca va a salir. Lo que aquí puede contarnos José Luis e ilustrarnos, como ha hecho en más de una ocasión, eso evidentemente no sale en ningún medio. Es la desgracia, no sale en ningún medio. Sí. De todas formas, permíteme un apunte al respecto de la actualidad política, por ejemplo, y es que el tema de la corrupción, yo creo que al final a los ciudadanos españoles, o a una mayoría de ciudadanos españoles, que no sé si decir el 60 o el 80%, les da igual. Es decir, que no, pues eso es en las últimas elecciones andaluzas se ha visto que, a pesar del grado
no sé ya ni cómo calificarlo, en que está enfangada la clase política andaluza en todos los temas de corrupción. Yo creo que entre los dos partidos mayoritarios pueden haber acaparado el 70% de los votos. La verdad es que no lo seguido muy fielmente, pero seguramente que sea así. Es decir, que los ciudadanos españoles en su mayoría, vamos a generalizar respecto a los andaluces, la corrupción les importa, pero a la hora de decidir no deciden en cumplir la corrupción. José Luis, fíjate el día en el que estamos hoy, que yo los miércoles, algún día suelo ir por la semana a comer a casa de mi madre, donde puedo ver el telediario, si no, no tengo oportunidad de verlos. Y hoy es la grabación de esta persona que ha pedido la baja en el PSOE. Entonces te da náusea y sobre todo te acuerdas de la celebración de la líder del partido que pertenecía y para quien pedía el voto el otro día, el domingo a la noche, ¿no? Y yo, para que no se me etiquete de nada, yo lo que decía es que me parece, no es el calificativo que poner, es para pensar en que si uno tiene hijos, llevárselos fuera de este país. Que el partido de los ERE arrase o gane que sobradamente en Andalucía y que Esperanza Aguirre sea, digamos, la persona que va a regenerar la política en Madrid. Es que esto de verdad es que insisto, para gente que intentamos ser honesta y proteger los valores y que detestamos y que somos intolerantes con las corrupciones y la corrupción, es para cortarse las venas, es que no hay más. Entonces, evidentemente, el fútbol es un reflejo, pero un reflejo que muchas veces lo muestra eso que tú vas a comentar de la sociedad en general, lo muestra de una manera mucho más gráfica y mucho más exagerada, por todo el conglomerado que es el contexto futbolístico y lo que genera, los intereses que genera, claro. Sí. Es que un apunte más. No sé si os dais cuenta que en el tema del ático, famoso ático de Estepona, resulta que ahora parece que... Es que yo me hacía gracia, porque el ático de Estepona, como nos ha contado... yo recuerdo haber hablado en alguna tertulia, creo que estaba José Luis, esto procede de hace muchos años. Ahora parece que se vea, ¿por qué? Porque aparece en la portada de un diario de tirada nacional. No es más que eso. Sí, me acuerdo que lo contamos yo aquí. incluso creo que se hace con una doble intención, pero realmente no hay una investigación en marcha, ni ha habido ningún giro especial en las que había, ni las instrucciones y comisiones rogatorias han avanzado, nada. Lo que pasa que, ha convenido que sea mediáticamente público y se da una vuelta al tema, pero lo que sabíamos... Bueno, sí, pero José Luis, vamos a ver, José Luis, eso, por ejemplo, yo os lo digo, por ejemplo, con la gente aquí en Pontevedra que es de Atleti, ¿no? Por primera vez en los últimos 6 años, alguien me habló de Cerezo. Que esto a lo mejor era un presidente para ellos, no sé, respetado. Ahora ya me hablan, me preguntan. Entonces, claro, eso... Claro, parece, coño, nos hemos dado cuenta, hombre. Esto es como si mañana sale en portada que murió Michael Jackson y que parece ser que murió porque el médico le dio unos fármacos de más. ¿Sabes? Es que es de risa, hombre. Sí. Esto es grotesco. No, la verdad que... El es el mismo desde hace 25 años, hombre. Lo que estabais pero hablando es que, por ejemplo, yo recuerdo la primera persona que yo oí hablado, que no se das cuenta la importancia que merece para un club como Atlético de Madrid, para todos los aficionados, lo que debía merecer. Yo recuerdo una tertulia a José Luis ilustrarnos con que la venta del Calderón estaba en la trama Gürtel. Se habla ya de que es el mayor pelotazo de la misma, muy vinculado a esta historia, porque aquí en esta historia sale el famoso poema de Arganda del Rey. Y resulta que hace 2 años nos podemos enterar de eso, tenemos el modo de saberlo, y a la gente le da absolutamente igual. Hombre, pues ahora ya sabemos por qué la peineta, si la hacemos algún día, será en el 2037 a lo mejor, y no rematado, claro. Sí. Claro, pero porque, cuidado, antiguamente, desde el 2005, se nos ha querido hacer creer que era el negocio del siglo para el club. Es decir, que íbamos a acabar con la deuda histórica, que sabrá, nos ilustrará aquí José Luis de cuánto está, que ya es incalculable relativamente a los mayores del mundo del fútbol, y que además íbamos a poder fichar a grandes estrellas mundiales, tal cual, ya se ve. La Pieta es un negocio espectacular. Lo que había detrás, lo de siempre. Negocios espurios, intereses espurios de los señores que gestionan esto desde hace 25 años, así de claro. Sí, la verdad digo que lo que estabais comentando antes del tema político y lo que decía José Luis de que a mucha gente que le da igual o que no es algo que no quiere intervenir, pues se puede extrapolar perfectamente a lo que ha pasado o lo que pasa en el Atleti, ¿no? No es que la gente Jorge, no lo sepa, es que no quiere. Entonces que la gente... A ver, pero después que la gente no arremeta, como he visto hace un mes, contra Simeone, porque el equipo este año, en vez de ir primero, va cuarto y en Champions estamos sufriendo. Oiga, vamos a ver, yo recuerdo
no sé si lo conté en esta tertulia, que yo por Pontera en verano, cuando veía que se iba Diego Costa, que se iba Courtois, que se iba Felipe Luis y algunos más, que son jugadores insustituibles hoy en día para el Madrid porque en el mercado no accede a esos niveles de jugadores. Resulta que había un entusiasmo, es decir, los medios creaban un entusiasmo. Y yo me acuerdo el 22 de agosto, precisamente, Rayo Atlético de Madrid, que en Twitter dije que, bueno, yo no acababa de ver claro que hubiésemos mejorado. Y me dieron hasta en el carnet de identidad. Oiga, es que por mire, yo le puedo dar un nivel muy importante a Oblak o a Moyá, y Moyá ha estado espectacular, está muy bien, pero el nivel que él puede dar, el otro posiblemente es el mejor por todo el mundo, insustituible. Y Siqueira o el que sea, pues hombre, aunque esté a tope, a lo mejor no va a igualar a Felipe Luis, y ya no cuento en Diego Costa. Entonces, claro, ¿qué sucede? Si el año pasado, para hacer lo que hicimos, tenemos que estar al 120% de las posibilidades, para siquiera acercarnos a repetir ese objetivo, cuando menos tenemos que mejorar el equipo, no parchearlo. Ahí está la esencia del problema. No vengamos ahora y acabemos arremetiendo hasta con Simeone, que es para hacerle un monumento. La verdad es que más no puede sacar. De trascendida esta semana es en ese sentido trascendental, ¿no? No creemos, yo creo que ningún atlético se creería el actual Atlético sin la figura de Simeone. Y este año, como bien ha comentado el compañero, no había ninguna posibilidad, a mi entender, de volver a repetir el año histórico, pues porque los mimbres, los tomates, como dijo él para hacer la ensalada, no se parecían, ¿no? No se parecían en nada. Y elementos básicos tanto en la portería, en todas las líneas, en la portería, en la defensa y en la delantera, que era completamente nueva, pues se han hecho imposible acercarnos a las mismas posiciones en la misma intención que teníamos el año pasado, que éramos el equipo que se veía con opciones a todo, ¿no? Ahora este año pues hay que ser más escéptico, más esperar acontecimientos, ver cómo van desarrollándose el campeonato, pero a un poquito de distancia la pasada, ¿no? Pero José Luis, con un agravante que es lo que vengo insistiendo desde hace tiempo. A ver, nosotros seguimos con una deuda sideral, por eso necesitamos a un chino, a quien sea, ¿no? Del modo que sea, que alguien venga aquí con dinero, pero siguiendo gestionando nosotros, claro. Entonces, ¿qué sucede aquí? A ver, no sé si les cuenta que Di María, el United pagó, no sé si 75 millones, por James 85. ¿Cómo puede obtener el Atlético de Madrid por Costa 15 millones de euros o 20? Ese es el quid de la cuestión. Es imposible. O por Felipe Luis, que lo compramos por 13 o 14, que venía con una lesión gravísima, lo transformamos en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, vuelve otra vez a la selección Brasil y lo vendemos por 5 o 6 millones más, sin causa de rescisión. Mintiendo al aficionado diciendo que si... No, pero porque, José Luis, porque la gestión... Claro, es que la gestión que es, que siempre aquí pasa lo mismo. El hueso para el club, el jamón para los que gestionan. Es decir, el Atlético de Madrid nunca podrá salir de la famosa y perpetua deuda, que por cierto, la deuda parece que cayó de Marte. ¿Quién gestiona la deuda? Es como hacía muchas gracias el otro día, Susana Díaz decía que quería dejarle a su hijo una Andalucía mejor a la que le habían dejado. Oiga, ¿quién se la dejó a usted? Usted se remonta al 1700, porque en los últimos 40 años gobernó siempre su partido. Entonces aquí es un poco lo mismo. ¿Qué hay la deuda? No, la deuda la gestiona usted. El punto de partida es el 92, porque ahí en teoría el patrimonio neto, por ley, tenía que capitalizarse. Con lo cual, a partir de ahí, todo lo que se haya generado ha sido producto de la gestión. Y estamos hablando de... Pero al final no es negligencia, hay un dolo evidente... De decenas de millones por otro, al final son centenares de millones de euros, o sea, es brutal. Claro, pero porque ellos lo propician, a ellos no les interesa. Ahora, ¿por qué se va a acabar con los fondos de inversión? Porque la UEFA perfectamente ya ha detectado que el fondo de inversión es el modo de debilitar a los clubes, y la UEFA es una asociación de clubes, es evidente, y que el dinero que produce el fútbol no va a los clubes, va a gente de fondos de inversión, que pueden competir. Hay hoy en día fondos de inversión muy superiores en solvencia a los clubes. Y eso es aquí la cuestión clave, es decir, nunca ha habido interés en que la deuda de Atlético de Madrid fuese resuelta. ¿Por qué? Porque hay unos intereses espurios por fuera de ahí. Y entonces eso es lo que obedece a que cobremos, cuando Diego Costa a lo mejor en el mercado, hombre, no sé vosotros, pero yo no pago más por James o Di María que por Diego Costa este verano. Pues claro, comparar lo que cobraron los equipos de procedencia de ambos jugadores con lo que cobró el Atlético de Madrid es que es para llorar. De chiste. Como sabéis, yo tengo una teoría conspiratoria
al respecto de la final de la Copa de Europa y que este año, caso de que el Valencia esté en la pomada hasta el final, pues lo ratificaría, ¿no? Yo creo que ya no es la parcela económica la única en la que juegan los fondos de inversión, sino que utilizan la parcela deportiva para devaluar o apreciar su producto e incluso para alterar la competición, que es lo que persigue la UEFA, ¿no? Que al final, bajo un mismo grupo de interés, disputan partidos jugadores en diferentes equipos con la posibilidad, pero muy sencilla, de manipular el resultado. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que la ausencia de Diego Costa el año pasado en el tramo final de temporada, pues puede tener una explicación ahí, ¿no? Y luego la salida de esos jugadores que mencionas del Real Madrid, de Di María y del otro que fue a la Juve, por un dineral, pues también puede tener su explicación ahí, ¿no? Al final... Yo no llegaría, a lo mejor yo no llegaría a hilar tan fino, pero lo que sí digo es lo que digo, es decir, oiga, yo prefiero, mire, a ver, hay otra cosa que este verano, no sé si os dais cuenta, es que es una tomadura de pelo constante, y yo, al final te hastías y abandonas, de decir, mira, yo no voy a tampoco aquí, si la gente no se quiere dar cuenta, vamos a ver. Yo es que recuerdo además que estaba ahí en Madrid, en Hermosilla, en el despacho de Garrigues, había un tema organizado por no sé qué universidad exactamente era, y quien organizaba todo ese tipo de charlas sobre el Regato 2006 y demás era el actual secretario de Estado para el Deporte. Y entonces, en esa semana, deciden que él sea el árbitro para que, bajo su arbitraje, se someta a debate el que el Atlético de Madrid tenga que pagar o no por los derechos económicos de Adrián, ¿vale? Y él resuelve que no, de tal modo que Adrián llega gratis al Atlético de Madrid. Al poco cambia de representantes, siempre va a salir el mismo nombre, ¿de acuerdo? Bien, este verano, no por el Atlético de Madrid, que no ha publicado nada, sino una vez más, como los 14 millones pagados por Pizzi en su día, viene por la información de Portugal y dicen, bueno, el Atlético de Madrid vende al Oporto por 11 millones a Adrián, el 60%. Sigo esperando, tras 7 o 8 meses, que alguien me explique en el club por qué un señor que llegó gratis, a cambio de qué y por qué no pertenece a su integridad. Solo le pertenece una parte. No sé si os dais cuenta. Oiga, yo quiero cobrar todo por la venta. Porque, por cierto, en estos casos, supongo que en el sueldo de Diego Costa y en el sueldo de Adrián, a lo mejor lo paga el Atlético de Madrid, la tesorería, el 100%. Sin embargo, eso es en el hueso. Cuando llega el jamón, el Atlético de Madrid solo ve unas migajas. Bueno, la explicación a lo que tú preguntas, Javier, a la duda que tú tienes de por qué un jugador como Adrián, que vino gratis, o por Diego Costa realmente solamente ingresó al Atlético de Madrid 15 millones cuando se vendió, seguramente muy por debajo de su valor de mercado, 40 millones. Por cierto, creo que hemos hablado antes, pero me presento, yo soy Israel. No tengo tanta información como vosotros, por eso hoy escucharé más que hablaré, pero bueno, sí puedo dar opinión y aprender de vosotros. Pero bueno, la explicación a eso es muy sencillo. El Atlético de Madrid ha estado durante los últimos años en quiebra técnica prácticamente, como una deuda, como ha dicho José Luis, que se generó en el 92, que fue cuando se reseteó de alguna manera y se partió de cero, y mientras tanto una mala gestión nos ha traído a donde estamos y nos ha traído a un punto, sobre todo, especialmente álgido hace 2-3 temporadas, en los que los jugadores del Atlético de Madrid no eran propiedad del club y estaban alquilados, y vendíamos participaciones de los jugadores, que al final los jugadores es capital del club. Y esa es la situación que yo sí que diría que a día de hoy parece ser que se tiene que estar revirtiendo, que si no, yo no entendería que Simeone renovase y prolongase contrato 5 años más. Quiero decir que hace 2-3 temporadas estaba claro que ni era nuestro Courtois ni era nuestro Falcao, y de los que teníamos porcentajes. También estoy de acuerdo en lo futbolístico que esta temporada tenemos probablemente peores jugadores y peor equipo que el año pasado, pero sí que es cierto que esta temporada el saldo de ventas y compras prácticamente ha sido neutro, ha sido nulo, cosa que prácticamente... Con 50 millones de ingresos atípicos en Champions. A ver, que eso es parte de la historia. Es que, vamos a ver, ni este año, que hemos quedado campeones de Liga Finalistas de la Copa de Europa, que ingresamos como ingreso atípico, porque no puedes prever exactamente a dónde vas a llegar en Champions. Ingresas 50 millones de euros y sigues con el mismo problema. ¿Pero qué pasa? Que hay un agujero sideral. Pero otra cosa que te apunto en relación a eso. Yo contaba, Javier, las cifras que a nosotros nos dicen de por cuánto se supone que hemos vendido y por cuánto se supone que hemos comprado. Y digo se supone porque realmente... No. Es más grave que eso. Es que no te informan. Esto de Adrián sale por Portugal. Igual que me expliquen por qué pagan 14 millones de euros por Pizzi. Un jugador residual que Simeone decide que no se vaya. Pero por Portugal también nos enteramos que llega el Braga
propietario de los derechos, y dice, no, cuidado, y porque tiene que declararlo, y dice, no, el Braga solo ingresó el 63%. ¿Dónde está el 37%? Eso es la clave de toda esta historia. ¿Dónde está ese 37%? Lo mismo que hubo quien en prensa, quien en prensa, os recuerdo que dijo antes de Bucarest, que si vendíamos a Falcao se acabaría con los problemas del Atlético de Madrid económicos, tal cual, una vez más, a chuparse aquí del dedo todo el mundo. Cuando creemos que son 60, sale un señor que tiene mucha afinidad con el consejero delegado en un medio de tirada nacional y dice que no, que solo sí que sean 43. ¿Dónde están los 17? Yo no digo, yo quiero que me lo cuenten, por lo menos, hombre. Pero no lo cuentan nunca, ese es el problema, que nunca te cuentan nada, te enteras por terceros. Entonces eso es lo que ya, si a eso le añades los hechos probados de las sentencias anteriores, ¿qué queréis que os diga? Pensar bien es imposible. Pero una pregunta de ignorante total. Bueno, yo soy Miguel y me sumo un poco al comentario de Israel. No sé si, por lo que da a entenderlo, por lo menos los medios de comunicación, y es lo que yo tenía entendido, no sé hasta qué punto será verdad. Por ejemplo, si en un verano el Atlético de Madrid compra a Adrián por 0 y 2 veranos después lo vende, por ejemplo, el 60% por 10 millones de euros. Solo puede vender el 60%, el 40% no sabemos a quién le pertenece. Claro, pero se supone que ese 40% restante puede seguir perteneciendo al Atlético de Madrid en concepto... No, ha quedado claro que no. Ese 40% no pertenece al Atlético de Madrid. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que tú te enteras por un tercero, no por ellos. Él no da una rueda de prensa al consejero delegado y nos explica, mira, he vendido el 70% por 11. No, te viene porque en Portugal sí es obligado. Precisamente porque allí ha habido gente, os recuerdo que José Veiga, el antiguo número 1, el anterior a Méndez, llegó a entrar en prisión. Allí está controlado. Hay una ley que controla como un mercado que tienes que declararlo. Entonces nos enteramos primero por ahí, no porque nos lo expliquen en nuestro club. Pero es que una vez... a ver, la desvergüenza es tan brutal y toman tan de coña, ven que el aficionado del Atlético de Madrid está tan absolutamente inerte, y sobre todo los cuento este año, si no reaccionan cuando vamos novenos, como para reaccionar ahora, que fue una de las mejores temporadas de la historia. No se ven obligados ante ese descubrimiento a dar ninguna explicación. Yo desaparezco en una radio nacional. Una cosa te apunto para que te des cuenta de lo que yo estoy hablando. Yo desaparezco en una radio nacional y sé quién da orden de que yo desaparezca, tras contar, por Twitter me informan gente desde Portugal, de la información portuguesa, y yo desvelo en antena que el Atlético de Madrid ha pagado 16 millones de euros o 14 millones de euros por Pizzi. Que Simeone jugó 5 partidos y decidió que tenía que ir cedido al Español, pongamos por caso. Eso es así. Pero estamos de acuerdo y nadie nos ha explicado esa operación. Estamos de acuerdo en la desinformación que hay por parte del club, o sea, de eso no hay ninguna duda, y también de la descapitalización, bueno, que está perdiendo capital. Descapitalización, sí, del club. Descapitalización, sí. Esa información la tenéis disponible en la web de Señales de Humo. Casi todas los anuncios que hacen los organismos portugueses de control económico están pedeceados en los documentos de la web de Señales de Humo, y ahí aparece el histórico de todos los jugadores que les intercambiamos con el Benfica, con el Sporting, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tránsito del que sí que hay cierta huella porque la por favor, lo obligan. Entonces, el triángulo Portugal es para recopilar esa información. Claro, como bien apunta José Luis, el triángulo Portugal, España, Turquía. Si el juez que está ahora en Pamplona investigando metiese mano, vamos, yo no digo nada. Vamos a ver, sí. El Benfica pagó 8 millones de euros por Roberto cuando jugaba en Segunda B, en el Atlético de Madrid B. Por cierto, que acabó en el Zaragoza, ¿sabéis lo que pasa en Zaragoza? ¿Sabéis lo que pasa con Agapito? Que allí en Zaragoza, por salvar a su club, allí la prensa, como es el club representativo, sí atacó y desveló, informó, que había fondos de inversión controlados por el propio Agapito. Pero es que en Zaragoza hay cantidad de coincidencias, como con un tal Julio Alves y otros cuantos más, que pasaban por manos de Zaragoza jugando en el Atlético de Madrid, camino de Portugal o Turquía. Rubén Micael es otro ejemplo. Otro. Pero vamos a ver, mira, os cuento una cosa más para que os deis cuenta de la tomadura de pelo. Fijaros una cosa, mirad. Hay... No, pero una cosa que os cuento para que os deis cuenta de la tomadura de pelo.
no es exactamente igual ahora que hace 2-3 años, que está claro que era todo oscurísimo. A mí me da la sensación que en el último verano, sin contar los ingresos típicos que tú decías, prácticamente lo mismo que se compró fue el dinero que se vendió. Es decir, más o menos a la par cuando llevábamos 3, 4, 5 años. No, que va, completamente rechazo ese argumento. Se ha gastado, o por lo menos las cifras que han hecho públicas los medios de comunicación, son muy superiores a las ventas. Las ventas en la documentación oficial del club ascienden a 19 millones de euros. Es decir, sumando todo lo que se ha vendido, asciende a 19 millones de euros. Es que es delirante. Los beneficios por traspasos que ha hecho, es alucinante. Que ha activado, que ha metido en su cuenta de pérdidas y ganancias el Club Atlético de Madrid en su último ejercicio. Y luego lo que ha adquirido, pues a precio de mercado, estamos seguros de que ha valido cerca de los 100 millones. Independientemente de que eso valga o no valga, o que... No, pero a ver, una cosa. No, pero a ver, esos 100 millones también tienen parte de falsedad, porque ahora se va Cherchi y sabemos que no pertenece a Atlético en su integridad, como muchos otros que tampoco nos lo explican. Cuando sale, te enteras de que no pertenece. En definitiva, vamos a ver, el caso Falcao. Para alquilar a Falcao vendimos de una tacada a Agüero, De Gea y Forlán, que a mí me salen en no menos de 60 y pico millones de euros, ¿vale? Resulta que sale en la RTP1, en la televisión portuguesa, sale que le dicen a Pinto da Costa, oiga, que el tema dice Esteban Falcao, y se reía, se mofaba, y 15 días después se hace la operación, vale. Resulta que son en teoría 50 millones, de 2 lados, 45 por Falcao y 5 por el tal Micael que se va al Zaragoza, que no vimos en la vida. Atención, 50 millones de euros, ¿vale? Vendiéndose, a ver, para alquilar, porque se vio que ya el primer año lo quiso se quiso vender, lo anunció y después esperó al segundo. Pero atentos ahora, resulta que fichamos a un señor que Inter invierte 50 millones de euros. Lo transformamos, si no en el mejor 9 del mundo, casi. Pues bien, tal como quedó claro después, para venderlo por menos de lo que valió, porque se vendió por 43, no los 60, o el Atlético de Madrid solo ingresó 43, el Atlético de Madrid tenía tanta prisa que el Atlético de Madrid no llevó a Falcao a jugar a Zaragoza. Es decir, en el último partido de Liga, el viernes anterior al partido en Zaragoza, que fue el sábado, Falcao pasaba reconocimiento médico en el Mónaco. Y la verdad que también es cierto, no es por nada, pero eso Falcao sabrá quién le representa. Cuando salía la foto de Falcao presentándose en el Mónaco, lejos de una presentación feliz, parecía que le había muerto un familiar. Claro, no me extraña, porque ese año el club del que se va queda campeón de Liga y juega a final de la Champions. Y se va un equipo recién ascendido que juega en la Liga Francesa en un estadio que es el que es, y como algunos habremos estado, que supongo otros algunos también, en la final de Supercopa de 2010 que yo estuve, que allí entran 15.000 personas, 18.000 como mucho. Pues ahí tenéis, ¿a qué se debe esa prisa? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Falcao fue un producto que pasó por nuestras manos, que se valorizó, y el Atlético de Madrid no fue más que un simple intermediario de un producto que pasó por sus manos y del que seguramente debería de haber sacado algún rendimiento. Algún rendimiento. No tiene absolutamente nada que ver con lo que valga, con el valor de ese jugador, porque nunca pagó lo que ese jugador valía. Entonces, es un producto, es un invento. No, a ver, se nos informó, insisto, que la operación sería por 50 millones de euros de compra, 45 y 5. Eso es lo que se publica y lo que se nos dice. ¿Eso salió de tesorería del Atlético de Madrid, esos 50 millones? No. Bueno, eso es lo que se trata de informar. Lo que se es que el club no lo desvirtuó. Yo lo que digo es, ¿dónde está la prisa por un jugador que tenía que valer, no te digo que el doble, pero bastante más para venderlo por menos, antes de acabar la Liga? ¿Dónde está? Claro que después descubres que no ingresó 60, que ingresó 43. ¿Dónde están esos 17 millones? ¿Dónde están? Pues a lo mejor por ahí, indagando, nos damos cuenta de por qué se hacen las cosas de una manera o de otra. En definitiva, a lo mejor interesa que la deuda sea perpetua. Total, después la gente habla de la deuda como algo absolutamente, algo abstracto, que no sabemos si vino de Marte o de Júpiter, y entonces venga, tira millas. No, es que la deuda, claro, tú ves a un jugador del Atlético de Madrid y lo tiene tan metido en vena que te dice, no, es que tenemos que vender por la deuda. ¿Pero cómo que tenemos que vender por la deuda? Además, este año digo yo, que si tú ingresas 50 millones en Champions, yo no vendo a nadie. Por cierto, que es lo que anuncia él en página web de Atlético de Madrid, dice, todos irán con la cláusula de rescisión, se irán contra la voluntad del club, ni uno pagó la cláusula. Ya es no contar la verdad de manera institucionalizada en la web del club. Ni ese año somos capaces de retener a todos. ¿Pero esto qué es? Lo de la deuda, además, que parece que es una cosa que no se acaba de subsanar nunca. Yo no interesa.
no sé cuántos años seguidos tendríamos que estar llegando hasta fases muy avanzadas de la Champions para que se empiece a decir que esa deuda está subsanada, porque es que Nada, parece nunca, que, no, esto no. es una cosa que ha Que perpetuado. nos cuente José Luis, cuánto hay de deuda ahora, a ver si redujo algo. Sí, bueno. Que nos diga José Luis cuánto hay de deuda oficial. Otra cosa es que En nuestra deuda es términos pública netos, hay que reconocer que hay un avance en la estructura del pasivo del club y lo que es la deuda con Hacienda se está cumpliendo el calendario de pagos que Miguel Cardenal ha tenido a bien a través de Montoro, no sé quién será el que instrumenta esta gestión dentro del Estado español, pero el caso es que hay un calendario de pagos muy exigente que tiene, vamos a decir, el punto culminante en la temporada 16-17, pero que está suponiendo pagos de en torno a los 25, entre 15 y 25 millones de euros anuales adicionales a la carga fiscal anual, es decir, al pago del IRPF, del IVA, etcétera, etcétera, y se está cumpliendo, porque esa foto solamente la podemos obtener año a año, es decir, no vale cuando dice Miguel Ángel Gil que ya lo han pagado todo, que están a cero, sino que nosotros todos los 30 de junio cierran ejercicio, nos facilitan las cuentas el 30 de diciembre y en el último 2 ejercicios se ha dado un salto muy importante, especialmente en este último ejercicio donde se consiguieron 163 millones de ingresos y la deuda ha cambiado de esa cifra de 200 y pico millones de euros, 216, 212, 206 y ahora está por debajo de los 150 millones de euros. Es decir, esa es una... Que no es moco de pago. El récord en la Liga Española, ¿eh? Que no es moco de pago, el récord de la Liga Española. Bueno, y quizá por eso a lo mejor, ahora sí se plantean ya, me da a mí la sensación, sí, esto es el vender el club, claro. Como muy tiene una mujer al frente de esa batalla que dice que los clubes de fútbol son como cualquier otra pyme de España y que si a una pyme le quitan, le exprimen los pulmones, el aire de los pulmones para sacarle la última peseta, que a los futbolistas con más razón. Entonces, esto le están aplicando el cuento a todos y de hecho por eso hay muchos clubes al borde de la quiebra, ¿no? Pero en el caso del Atlético de Madrid, como era el principal deudor de España, detrás de decir solamente Messi y gente así, está a título individual por encima, bueno, Messi, bueno, el Barcelona, ahora lo viste, porque el Barcelona no ha pagado impuestos a nadie y entonces en el caso del Atlético de Madrid eso estaba reconocido y se ha cumplido o se está cumpliendo un calendario que mientras los ingresos por competición, especialmente por Champions, pues sigan fluyendo hacia las arcas del club, entendemos que se va a satisfacer. Otra cosa es el valor total de la deuda, del activo, o sea, perdón, del balance activo-pasivo, de la diferencia entre los dos columnas fundamentales del balance, que ahí todavía tenemos una losa importante porque no está clara qué ocurre con la pineta, es decir, eso está un poco en el aire, no se sabe qué va a ocurrir con este suelo, no se sabe cómo se va a acabar ese estadio, porque FCC ha atravesado una crisis en todos sus estamentos, desde el punto de vista tanto laboral, económico, financiero, hasta el punto en que ha cambiado su estructura de capital y ha entrado Carlos Slim a formar parte de él. Yo creo que en la última intervención que tuve en este programa ya comenté que habíamos estado en la Junta de Accionistas de FCC en Barcelona, que se celebró en noviembre, el 20 de noviembre de 2014, y allí hicimos 2 preguntas al respecto de la intervención de Mayor Oreja en la red Gürtel, en el caso Bárcenas, poniendo dinero de FCC Construcción en las arcas del PP, y al respecto de cuál era la relación entre el Atlético de Madrid en el tema de la peneta, si habían provisionado. La respuesta del Consejo fue una larga cambiada, vamos a decir así, de que habían cooperado con el juez Ruz y que habían cumplido todos los requisitos y tal, pero FCC estaba tocado y las obras estaban paradas. Ahora, con la llegada de One, por lo menos hay una cosa que está clara con One y con Slim en FCC, y es que el Estadio de la Pineta ha vuelto a coger ritmo de construcción, es decir, que a este ritmo la fase de hormigón, es decir, la etapa en la que FCC le interesa estar, que es cuando pasa polvo de Portland a estructura de hormigón armado, cuyo valor en activo es mucho más grande que el cemento, pues ahí sí que está metiendo ritmo a la obra y creemos que a final de año estará concluida esa fase. Pero a partir de ahí ya otra vez la duda de qué ocurrirá cuando llegue a la fase de prefabricados, que haya que pagar 50 millones por una cubierta o haya que pagar no sé cuánto de asientos, las instalaciones eléctricas, las comunicaciones, porque va a ser un estadio moderno y por lo tanto entendemos que el papel de las comunicaciones va a ser muy importante, el que la gente esté conectada y haya interacción entre el aficionado y el club, ¿no? En el sentido de intercambios de todo tipo, ¿no? Entonces... Pero no les cuenta...
O por lo que estoy No, entendiendo, en esto relación a lo que tú como apuntas... como parche sobre parche, ¿no? O sea, estamos contando todo el rato con que vayamos a llegar varios años seguidos a fases avanzadas de la Champions para conseguir ese dinero para subsanar la deuda, y ahora estamos hablando también de que con el dinero del chino estamos continuando, digamos, con las obras del nuevo estadio. Pero eso es una no lo cosa que... sabemos. Yo no lo vinculo, vamos a decir que lo pongo en el escenario, digo, mira, pues las obras estaban paradas, en noviembre se pararon las obras, con la llegada de la Navidad del fin del ejercicio se pararon las obras, y cuando se hizo público la entrada de Slim en el capital de FCC y cuando se hizo público la llegada de Juan, se han vuelto a activar. ¿Que hay una causa-efecto? Pues, hombre, tiene que haber alguna, o puede haber alguna relación, pero la verdad es esa, es decir, ahora mismo las obras han vuelto a coger ritmo y hace 3 meses estaban paradas. Cuando digo paradas, que habían hecho público, que habían despedido a 20 tíos, o sea, que se quedaban con 3 tíos de fosforito. El resto se había quitado el casco y se había ido a su casa. Pero, y digo yo, ¿qué mayor tomadura de pelo tienen que vislumbrar aquí en este caso los aficionados del Atlético de Madrid? Cuando desde 2005 nos decían que para el 2012 la peineta estaba rematada, y además de remate de la peineta iba a suponer que nuestra deuda histórica estuviese acabada, como bien nos explica José Luis, tal cual, y al mismo tiempo nos permitiría fichar a las mejores estrellas del mundo, lejos de poder ficharlas, bueno, alguna fichamos, claro, porque si vendemos también a muy buenos jugadores, y ahora, para intentar acabarlo, no se sabe cuándo, ya en el 2012 ya es imposible, estamos ya en el 2015, nos cuesta Dios y ayuda, es decir, es una losa la peineta. Hay que hacer un esfuerzo tal, buscar por aquí, por allá. A ver, ¿qué más quiere la gente? Pero si a eso le añades, porque la gente no quiere enterarse, que la venta al Calderón está como posiblemente el mayor, y en eso está Ruz, en el mayor pelotazo de la trama Gürtel, la gente ¿qué más quiere saber? ¿Qué más necesita saber? Sí, pero yo creo que volvemos que le diga... al comienzo de la conversación, ¿no? ¿Y qué ha pasado en Andalucía hace 3 días? La gente esto no le importa, o yo que sé, o no tiene mayor... El caso es que la corrupción, aunque te la pongan encima y tus hijos no coman por la corrupción y no puedas ir al médico por la corrupción y tal, pues la gente me da igual. Es que esa es la conclusión a la que llego, por lo menos a una mayoría que es la que determina quién tiene que cambiar el sistema. ¿Me explico? Bien, pero yo vamos a ver, José Luis, yo no sé defender aquello a lo que le tengo aprecio, sino peleando, enfrentándome a aquellos que le hacen daño. Entonces, a sabiendas de cómo lleva esta trayectoria estos señores que están en la gestión, con hechos probados por las máximas instancias judiciales, y que sigan viendo esto, que la gente no reaccione o no quiera reaccionar, de verdad que es de psiquiatría social. Es un tema a estudiar. Porque te tiene que doler que... Yo lo digo porque ahora dicen algunos, se quieren tal... No, es que mira ahora, no. Ahora lo que ha sucedido es que ha habido un señor que ha hecho un milagro, que es Simeone, que ha impuesto evidentemente, un grado de rigor, vamos, brutal, que evidentemente los gestores a él sí que se tienen que poner firmes, porque claro, la afición atlética, como le toques a Simeone, ahí sí creo que por una vez reaccionaría. Y entonces, ante esa tesitura, a pesar de la gestión, Simeone ha llegado a donde ha llegado. Pero es que no conviene olvidar que hemos estado 17 años sin poder quedar terceros, supuestamente siendo el tercer equipo de España. Hemos estado otras 17 temporadas sin poder ganar al Real Madrid. Hemos estado 2 años en segunda. Es que es alucinante. Yo, de verdad, es que no lo entiendo. ¿Cuál es la situación que se genera en el Atlético de Madrid ahora mismo? La credibilidad deportiva la atesora el equipo técnico de Simeone. O sea, eso yo creo que todo el mundo en el Atlético de Madrid sabe que el milagro lo ha obrado Simeone. Y igual puede ser la credibilidad económica, es decir, el único tío que ha puesto dinero en el Atlético de Madrid puede que sea los accionistas minoritarios y el señor Juan. El resto se sostiene ahí en el aire, en una cosa etérea y sin ninguna credibilidad de ningún tipo, ni económica ni deportiva, es decir, incapacidad para la gestión no demostrada. La familia, bueno, en este caso Miguel Ángel Gil y Cerezo, siguen al frente del cotarro. Es decir, conclusión, si alguien se lo explica, conclusión, José Luis. Es complicado, pero es así, esa es la realidad. José Luis, conclusión final, que esto ya es de récord Guinness, con lo que, insisto, ha quedado probado en las sentencias de que no pusieron un céntimo de euro. Este es el mejor negocio del siglo, que aquí no venga nadie, no hay ningún negocio como este. Es alucinante. No sé cuánta podría tener el Atlético de Madrid si desde hace 25 años se hubiesen hecho las cosas bien. Desde que cambió el sistema de ligas y era mucho más sencillo acceder a la Copa Europa, que no había que pasar por encima del Madrid
y del Barcelona, cosa que con la diferencia que hay ahora mismo con los derechos de televisión, con todo lo que es el presupuesto, etcétera, etcétera, pues es realmente difícil, aunque Simeone ha demostrado que se puede. Pues no sé cuántas Copas de Europa podríamos tener en nuestras vitrinas si se hubiesen hecho las cosas bien durante los últimos 25 años. Esa es la realidad. Yo ya no digo, mira, yo no vuelvo a leer tío tan fino. Yo lo que dije aquí hace 4, 5, 6 años y en alguna radio nacional donde colaboraba, es que yo lo que estaba convencido era que con el respaldo social del Atlético de Madrid, porque es un respaldo social numeroso y sobre todo de muchísima calidad, porque la interacción entre el club y el aficionado es brutal, no, eso no hace falta que lo expliquemos a nadie, en eso somos envidiados por cantidad de clubes en el mundo, eso tenía que dar para más que para ser noveno, que para entrar en la Europa League, coño. Pero sobre todo ¿para qué? Para jugar, yo no digo ser campeón de Europa, pero que lo que estamos viendo ahora fuese algo más o menos habitual, no lo excepcional, que era entrar en Champions después de 16 años. Oiga, no, es que pues que juguemos cada 5 años, durante 5 temporadas, a lo mejor 2 o 3 veces cuartos de final de Champions. Eso era, es algo inaudito, eso era imposible conseguir. Y la gente tragaba con eso. Claro, llegó Simeone que dijo, hubo un año donde él ya es amo y señor del respaldo social y dice, no, aquí se va uno. Aquí no hay cambios, aquí no hay otra vez otro cambio de cromos de 13 cromos cambiados, no. Y ese año el Atlético de Madrid funcionó mejor que nunca, claro, obvio. Es que el otro era la patraña que había que estar siempre cambiando cromos todos los días. A los únicos que entraban cambiar cromos eran los que eran, a los que gestionaban. A Atlético de Madrid eso le hacía un daño tras otro. Y ha bajado el ritmo, el nivel del equipo. Es decir, lo que comenta Picayo es cierto como la vida misma. Un equipo, la compenetración, que es la cuestión fundamental de un equipo que se consigue con el tiempo, pues un principio que obra sobre esa o contra esa compenetración es precisamente el cambio de cromos. Eso es algo que Simeone ha vuelto a poner palpable. Que es así, ¿no? El negocio es un deporte colectivo. Va contra los triunfos que pueda conseguir el equipo. Este año es la prueba. Es que yo promos y estamos otra vez empezando a armar el equipo. Claro, y por eso yo decía que estos 3 o 4 años, cuando se intentaba imputar algo a la gestión, oiga, el milagro Simeone es a pesar de la gestión. Porque yo recuerdo estar en Bucarest y Simeone mejora los registros del equipo. Si recordáis al final, hay 2 supergolazos de Falcao y un buen gol de Diego. El Atlético de Madrid mejora teniendo que irse Falcao y Diego Rivas, e incluso Reyes antes, que la Supercopa de Europa me pareció decisivo y me pareció un jugador al buen nivel espectacular. Pues Simeone perdió esos jugadores, aún mejoró el colectivo. Es decir, Simeone no es como, qué sé yo, por decir a alguien, Pellegrini o otro entrenador que dicen, toma, tiene usted 80 millones de euros en fichajes. Bueno, pues ahí evidentemente yo puedo mejorar el equipo, no solo porque soy un buen entrenador, sino porque la gestión me permite mejorar. No, yo perdí a los mejores jugadores y aún mejoraba. Le ganó la Copa del Real Madrid, quedó en vez de quinto, quedó tercero. No, perdona, Picayo, pero no se tiene a los jugadores como ha sido este año, porque coinciden un poco en el tiempo. Es decir, Falcao juega con Costa, Adrián también juega con... O sea, existe una transición, se quita un referente, pero ya otro venía empujando. Es decir, hay una continuidad en el juego de equipo y no se produce la ruptura como este año, en que los 3 delanteros son nuevos y bueno, se ha visto que, claro, es que no acaban de compenetrarse bien y la delantera, y de hecho a mitad de temporada se trae a Torres en plan efecto estelar. No sé, este año ha sido, teníamos un equipo imperial y ahora tenemos un equipo que todavía está ahí por Simeone, por la capacidad de defender, etcétera, etcétera, pero que tiene muchos agujeros en todo y que no le vemos campeón como el año pasado. Pero, estamos todos sabiendo que digo yo, el año que, insisto una vez más, por ingresos atípicos, porque la Champions no puedes medirlo de antemano. Tú sabes lo que puedes vender en abonos o en televisión, pero ¿a dónde llegó la Champions? El año que tú tienes, porque se hablaba de 50 millones de euros, el presupuesto estaba en torno a 120. No sé si se des cuenta, estamos hablando cerca del 50% del presupuesto. Ni el año que cobras en ingresos atípicos, que a lo mejor no cuentas con ellos, casi el 50% del presupuesto, no te puedes permitir el lujo de no vender a nadie. O, por ejemplo, es que me hace gracia de Courtois, porque Courtois no sé qué es del Chelsea, el Chelsea. Oiga, mire, vamos a ver, que yo lo vi jugar en Guimarães, que me fui desde Pontevedra, el día que debuta en Europa League, que éramos allí 8.000 personas, debuta Courtois, aparte vino a la portería donde estaba el primer tiempo allí, que se nos saludó y demás. Bien, Courtois aquella no valía lo que vale ahora. Es decir, en las 2 temporadas anteriores a la última, en que posiblemente sea el mejor portero prácticamente del mundo, o uno de los 3 o 4 mejores, no pudimos ofrecer 16 millones como pagamos por Oblak. Pregunto.
Es que Bueno, yo que pagamos sepa... 16 por Oblak, pagamos 12 por Roberto, vendimos a De Gea por 20, etcétera, etcétera. Es decir, el tráfico en nuestra portería ha representado tal tren de dinero que hablar de Courtois casi es lo de veros, que hemos tenido referentes en la portería cuyo valor económico superaría cualquier operación de pago por este hombre, por Courtois. Es decir, no hay explicación desde el punto de vista de gestión deportiva económica. De hecho, una de las cosas que hemos propuesto es que Simeone sea manager general, cuestión que ahora mismo se le ha renovado, pero que no parece que esté en el objetivo de la de Gilmarín, que ha declarado literalmente que el equipo lo hace él y lo entrena Simeone, cuando realmente el equipo es que, a ver, lo que él sea capaz de hacer. A ver, es que yo lo vengo diciendo los últimos 10 años. Es evidente que desde que la llegada del padre a la presidencia, el señor Jesús Gil y Gil, hay pruebas fehacientes, lo ve hasta un ciego, vació de contenido los cargos de responsabilidad deportiva en el club. Hombre, yo con todo el cariño que ha sido un jugador que nos ha dado muchas alegrías. Hombre, pensar que el señor Capinero tiene potestad en grado importante en las decisiones a la hora de incorporar y salir jugadores, pues hombre, yo qué queréis que os diga, con todo el cariño hacia él. Vamos, es que, bueno, pues no, prefiero no decir nada. ¿No? Entonces, esta es la realidad, es decir, que evidentemente estos señores llegó, es más, le leo aquí a don José Luis el acta que se me manda, donde vosotros decís, dotar a Simeone de plenos poderes como manager general, y viene subrayado, este punto desaparece del documento de respuesta del club. Normal. Claro. A mí me yo por nada, yo de verdad, yo a José Luis, yo con José Luis estuve una sola vez, que fue para conseguir democratizar el club era precisamente separar los poderes como los estados. Entonces el poder deportivo que lo tenga un señor que entiende de fútbol y que ha sido una bendición para el club. Que él no quiera asumirlo en cierta medida, pues el scouting que sea de su equipo, el no sé qué, algo que haga que permita que la decisión última la tome Simeone, porque si la decisión última la toma usted, señor Gilmarín, va a ir asociada a otra cosa que se llama dinero y no al bien del equipo. Y como a la gente lo que le interesa la política en el título, pues mejor que esa responsabilidad recaiga en el señor Simeone en la forma que él decida. Y que ahora mismo porque yo creo que tampoco es ajena a esa idea, a Simeone también le gusta ir al mercado y comprar tomates, o por lo menos ver de qué va la ensalada y etcétera, etcétera. No solamente le gusta trocear la ensalada y mezclarla con la lechuga, ¿no? Él también creo que le gustaría ver, pues este tomate de aquí a lo mejor es mejor si me traigo este otro y tal, y yo creo que eso no lo hace. Entonces, José me Luis, parece importante. ¿Y no pensáis que la renovación de proyecto de Simeone por 5 años va por esas líneas? Es decir, que si a Simeone no se le dieran poderes para poder confeccionar plantilla después de todo lo que ha hecho, Simeone no renovaría ahora mismo 5 años. ¿No creéis que un poquitín la renovación implica que nos vamos a quitar esos casos? Pues ojalá te pudiera creer, ojalá te pudiera creer. O sea, y de hecho, si es que ¿sabes qué pasa? A ver, mira, hoy yo colaboro aquí en una radio aquí a nivel local en Pontevedra y hoy lo decía, ¿no? Me preguntan me identifican como atlético, siempre tengo una pregunta en relación al Atlético de Madrid, que hablamos de deporte local, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A ver, si alguien como yo o como vosotros visteis a Agüero renovar hoy y ser vendido 5 meses después, joder, pues yo ojalá pudiese creer. Pero evidentemente esta renovación, pues sí, en principio teóricamente es para un proyecto, pero eso va a depender de lo que vea el propio Simeone. Y el día que le inflen a Aide, pues evidentemente no durará 5 años. De hecho, recordar que una de las cosas que ha ocurrido es que se ha eliminado la cláusula de separación, por así decirlo, que el propio Simeone había firmado una cláusula por la cual si se iba a lo largo del contrato estaba, es decir, suena un poquito también a lo de le hemos subido la cláusula o le hemos bajado la cláusula, que eso ha ocurrido mucho en el Atleti, de que la cláusula es 60 y se ponía 36 y se le vendía por 36. ¿Me explico? Es decir, que sí, cuando se anuncia estas cosas de que se le ha quitado la cláusula y se le da importancia a ese aspecto, a mí me entra cierto desazón, ¿no? No, es que a las pruebas nos remitimos, ha sido siempre igual. Es decir, lo que suponía en principio una presunta alegría era ya para asustarnos. Es decir, yo le renovamos 5 años más, pero le reducimos la cláusula. Vale, pues perfecto. Era ponerlo ya en el mercado, toma, esto es lo que vale. El que quiera venir aquí, que ya lo tiene para comprar. Pero yo por eso que al principio decía que yo con José Luis he estado solo una vez en mi vida, físicamente, que ha sido en la presentación de la Peña a los 50, ¿no? Pero yo lo admiro a él, de verdad, porque reunirse en estas cosas y pedirle esto a estos señores, hay que echarle valor. Quiero decir, yo te lo agradezco un montón, José Luis, que actúes para intentar democratizar el club, pero claro, es que yo entiendo que estos señores, cuando reciben ese tipo de peticiones, claro, es que es salud, es que es para
vamos, yo sí por dentro se reirán, no lo sé, pero vamos, es que si os diesen gran parte de lo que pedís, es que entonces aquí ya hay algo que no me cuadra, sinceramente, porque evidentemente esto ya no me interesa. Yo lo que creo es que al final es que creo que ahora Simeone ha conseguido subir el precio de mercado del club del que ellos son propietarios sin haber puesto un céntimo de euro. Y yo no sé si con el chino ha empezado a iniciar a decir, bueno, coño, ahora ya tenemos un precio aquí donde podemos hacer, como dije antes, el mejor negocio de la historia. Bueno, y eso es a lo que íbamos un poco, porque estábamos hablando, hemos dado el nombre de Wang Jianlin por encima un poco, pero no hemos tocado, y era uno de los temas que queríamos tocar, lo de la ampliación de capital, porque estamos hablando de la deuda reconocida, la que no está reconocida, pero la reconocida y demás. Y de repente te aparece un inversor, ¿no? Que yo no sé cómo cuadra esto. O sea, yo no sé qué inversor mete una cantidad de dinero bastante importante en un club con una deuda como el Atlético de Madrid. La pues muy reconocida. sencillo, porque a lo mejor de todo esto se derivan también intereses que no tienen nada que ver con los futbolísticos. Sí, lo que es. Sí, bueno, yo si queréis os pongo un poco el perfil de lo que supone el grupo Wanda según la literatura oficial de la Sociedad Anónima Deportiva, lo que nos ha entregado de cara a la ampliación de capital. Sí. La ampliación de capital, como sabéis, se aprobó hace prácticamente un mes en una junta de accionistas donde incluso nosotros nos abstuvimos, es decir, no votamos en contra de la ampliación porque, volvemos a decir, es un hito que alguien ponga 45 millones de euros en el Atlético de Madrid y se convierta en uno de los accionistas de referencia cuando estamos acostumbrados a que no se ha puesto ninguno. Entonces, para nosotros es un cambio de escenario y nos abstuvimos, por lo menos, como se suele decir, 100 días de confianza, ¿no? Entonces, Wanda, en principio, en China ha ejercido de patrón de lo que serían las ligas de fútbol. Siempre ha estado muy vinculado a proyectos inmobiliarios, es decir, que todo el desarrollismo del fútbol chino está muy vinculado a que al lado se urbanizaba, ¿no? Con lo cual ese beneficio económico se le supone. En el caso de España, a este hombre tiene la peculiaridad de ejercer como una especie de líder de los capitalistas chinos, que no hay que olvidar que están en torno a los 50 y tantos millones de millonarios chinos, o sea que no es una cifra nada desdeñable si la comparamos con la población española. Y por lo tanto tiene un modelo de negocio que es creíble. Es decir, ese tío es capaz de traerlos a España, llevarlos a un tablao flamenco, de ahí a dar palmas en el Vicente Calderón, acabar por ahí en Segovia viendo el acueducto y luego le vende un piso por 1 millón de euros de 50 metros cuadrados en el Vicente Calderón o en Campamento o donde pille. Es decir, encaja en su modelo de negocio esa posibilidad. Luego, viene desde hace 1 año, 2 años más o menos a España e intenta inicialmente 2 maniobras. Por un lado, la escuela de fútbol, es decir, trae a gente de China, chavales, a niños de allí, imaginamos que millonarios, porque al parecer vale un dineral el campus en España a los niños chinos, y los trae aquí, ha montado este tipo de negocio y los está trayendo aquí, llámale subvencionado, bueno, eso no lo sabemos con detalle, pero lo viene haciendo desde hace varios años. Yo sí os puedo decir que no, pero José Luis, un apunte solo y te dejo, te interrumpo. Tanto en Villarreal como en Valencia, el que haya niños chinos, digamos que al Villarreal de Valencia le supone un buen ingreso anual. Un buen ingreso. Sí. No os hablo de 300.000 euros, chinos, o los padres de los niños chinos, no sabemos quién lo paga, pero lo paga alguien. Y al Atlético también. Yo lo que os digo es que cobran un buen dinero. Sí, efectivamente. Los clubes receptores cobran por esa gestión, por ese campus, ¿no? Y luego, en paralelo, este hombre ha desembarcado en España en el tema inmobiliario y ha intentado hacerlo en el fútbol ya en el Valencia. Es decir, el actual Valencia, en ese proceso de venta de sus acciones a través de la fundación, de banca, todo ese rollo que hubo, que al final salió el LIM, que a su vez había salido espantada del Atlético de Madrid por la sentencia que el Tribunal Supremo nos da la razón por fraude de ley, las ampliaciones de capital, etcétera, y que actualmente creemos que no ha puesto un duro en el Valencia y creemos que Méndez está detrás de los éxitos deportivos del Valencia. Pues en ese proceso competitivo, One ofrece 94 millones de euros a toca-teja por el Valencia. El caso es que rechazan su oferta. No me digáis nada, rechazan su oferta. Y en ese momento es cuando estos dicen, bueno, pues aquí quizás esté el mirlo blanco. Y le ofrecen esta participación de un 20% que muy probablemente creemos tenga aparejadas contratos a futuro, que desconocemos, pero que muy probablemente entendemos que el chino pues habrá metido con alguna otra expectativa. Y ese 20% le obliga a un desembolso de 45 millones de euros, 46 millones de euros,
y le va a permitir detentar, o sea, de momento vamos a decir detentar, es decir, no sabemos si ilícita o ilícitamente, el 20% del capital, 750.000 acciones prácticamente, ¿no? Con lo cual se convierte en un balance de fuerzas un poquito diferente. One pasaría a tener la segunda posición, el 20%, Cerezo tendría el 17,5%, por encima de ellos estaría Gilmarín, que tanto con su sociedad tenedora, Holding de Inversiones Atléticas, como de propia Habano, tendría un 48,5%, un 11% quedaría en manos de la familia Gil y un 2% aproximadamente en manos de los accionistas minoritarios, un 2,5%, de las cuales pues parte incluso pueden ser gente cercana a la familia Gil o algo así. Ese sería más o menos el escancio después de la ampliación de capital, que el próximo lunes y martes se celebra una segunda junta de accionistas donde el propio chino ya ha modificado los estatutos antes de comprar, es decir, ha puesto como condición que sea necesaria un porcentaje del 80% del capital social para poder diluir ¿no? Para poder ofrecer por ejemplo, a jugadores o a entrenadores o a directores, a directivos o por ejemplo, canje de deuda por acciones, cualquier cosa de esas que permita diluir el capital, pues hace falta el 80%, es decir, hace falta su 20% para formar esa mayoría, ¿no? Ahora, el número de miembros del Consejo de Administración ya quiere que se dividan en quintas partes, es decir, tiene que haber como mínimo 5, no valían 3 como era antes, ¿no? Nosotros vamos a proponer que además haya un número entero, es decir, o 10 o 15 como máximo, porque antes eran 12, no era divisible, con lo cual también iba a andar ahí a golpes, ¿no? Entonces, el One ha aparecido en este escenario, es decir, tiene un modelo económico creíble, la inversión para él es razonable, porque te das cuenta que si hay 50 millones de chinos y a cada uno le saca 1.000.000 de euros de lo que sea, pues en un año lo ha amortizado, y la visibilidad que le ha dado todo esto, es decir, es que tiene un potencial de sacar dinero a base de este modelo de negocio. De hecho, incluso ya ha invertido no solamente en inmobiliaria en España, sino que parece ser que su grupo, que se dedica al entretenimiento, también ha entrado en el mundo de los derechos de audiovisuales por una entidad suiza donde todavía la cantidad es multimillonaria, y por lo tanto parece que existe cierto modelo económico creíble, ¿no? Y lo que parece cierto es que el dinero va a ingresar. O sea, ahora mismo está esto en una especie de tira y afloja, de que tienen que ir ante notario, firmar al consejero, por así decirlo, y en ese momento es cuando ya se hace el desembolso y todo se regulariza, ¿no? Porque desde luego que la ampliación de capital a 62 euros la acción, creemos que muy poquita gente, por no decir ninguno, ha ido. Dicho lo cual, en esta exposición que acabas de hacer, brillante una vez más, leo también otra cosa que me llega a través de la asociación que tú presides. Dice, el club no acepta que al menos el 5%, no le pediste el 50%, ni el 25%, ni el 20%, no acepta que al menos el 5% del accionariado pueda recaer en manos de aficionados, socios y pequeños accionistas. Sí, claro, nosotros no le hemos pedido el 5, le hemos pedido el 20. Es decir, queremos llegar como objetivo a que, igual que hay un 20% en manos de One, hay un 20% casi en manos de Cerezo, pues hay otro 20% en manos de la afición. Y esto tiene que ser de una forma factible, es decir, no podemos pensar que el aficionado va a pagar 60 millones por una acción, etcétera. Y como punto de partida le hemos exigido, porque no se puede hablar ya de pedir, es decir, hemos dicho que ahí es la línea gruesa roja que hemos marcado, que de forma inmediata y práctica, es decir, de sus acciones, ponga a disposición del aficionado un 5%, que es el mismo 5% que en el año 92 suscribe la gente, es el mismo 5% que se le, vamos a decir, regala a Basolo en su día, es el mínimo 5% que le da representatividad y voz a la afición. Y ese 5% son 200.000 acciones, que simplemente tiene que coger de las que son suyas y ofrecérselas a lo que le valieron, que fueron 8,5 euros aproximadamente, o 10 o 15, si lo queremos poner, las divides entre el número de socios, que ahora mismo abonados son 46.000, el número de accionistas, que son 21.000, y el número de socios de cuotas, de estos de simpatizantes, que son 26.000, son casi 100.000. Tú divides 200.000 entre 80.000, por ejemplo, y te salen a 3 acciones. Pues tocamos cada Atlético a 50 euros, ¿me explico? Pues que por 50 euros nos den 3 acciones a cada uno, se las compramos y ya tenemos el 5%. Eso es lo que le hemos dicho que hay que conseguir, y si no es así, pues nada, pues seguiremos en los tribunales hasta que la justicia... A ver, pero mira una cosa, en todo esto, pero por eso te digo que en todo este magma y demás, aquí hay que seguir un poco en la línea de lo que vemos exponiendo, a quiénes estamos significando, ¿no? Que es lo siguiente, vamos a ver, es una cuestión ya de gestos, vamos a ver los números. Si estos señores ya no quieren
que los atléticos, los que, porque yo con todo el cariño hacia este Juan, que viene aquí, bueno, pues como tú dices, en principio, a ingresar un dinero para capitalizar el club, bien. Evidentemente, pues no creo que de niño recordase a Ayala o a quien queráis poner, ¿vale? Y sinceramente, pues su papel de hincha de Atlético de Madrid, pues sea el que sea. Si a los que han sido hinchas toda la vida, los que han sido objeto de la estafa, de los accionistas y demás, los atléticos de toda la vida, si ustedes no le conceden ni la oportunidad de un 5%, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quién estamos hablando una vez más? La posibilidad de regalar acciones. Pero nosotros pensamos que no hace falta regalar acciones. Es tan sencillo como que estas acciones, ¿cuántas tienes? Pues bueno, de ese 48,5%, una pregunta, un 10%, José Luis, para... un 5% de ese 48,5% se lo vas a ofrecer a la gente. Que te digo yo que a 50 euros te lo va a comprar esas 3 acciones con su poquito de dinero y pim pam se van a hacer ellos con el 50, o sea, con el 5%. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Hay instrumentos para ir consiguiendo poquito a poquito, como todos lo hacen los pobres. Es decir, pues si no fue mi padre, será mi hijo el que consiga pues estudiar, o el que consiga salir del pueblo, o el que consiga tal, ¿no? Y de esa forma, pues a ver si conseguimos ir recuperando algo de iniciativa dentro de la accionaría, porque la cuestión es que con la llegada de Juan cambia el escenario. Si es verdad que ha puesto dinero o que lo va a poner, pues me imagino que Gilmarín no podrá seguir allí mangoneando y haciendo lo que quiera. Tendrá que dar cuentas a este señor, ¿no? Y por lo tanto, pues creemos que de hecho se pide una due diligence, se habla de cash flow ya en el flujo de caja, hemos pedido que se hable en los propios estatutos, es decir, creemos que se va a poner un poco de orden, una reunión del Consejo trimestral, etcétera. De hecho, también hemos pedido que en el Consejo de Administración tiene que haber como mínimo una parte representativa de ese 20%, es decir, si son 15 los máximos, pues 3 sí tienen que representar a accionistas minoritarios, es decir, a la afición, que al fin y al cabo va a tener que conseguir sus acciones, ¿no? Entonces, lo pues, delirante es que después de... Claro, es que lo delirante es que después desde el 92 hasta hoy, que han pasado ya 23 años, lo delirante es que todo esto, quienes lo manejan son 2 señores que para estar ahí han tenido que delinquir. Es que es delirante. Es que es un caso que no tiene parangón a nivel mundial. Y es más, vosotros lo sabéis, no sé si alguno de vosotros estuviste por a mí de aquella, cuando intenté, una señora pues de muy mal, además de muy mal tono, me dijo que eso de las acciones que no yo quise comprar una, yo era un niño, bueno, un crío. Allá en el 92 era mucho más joven y quería forzarme en comprar una a tener el tema simbólico. Se me dijo que ni de coña, ¿no? Y además con mala, ahora te das cuenta por qué, claro, que no podía comprar nada. Bueno, pues había 3.000 y pico señores que pusieron su dinero y que fueron estafados. Bien, pues aquí quien maneja toda esta historia, quien puede pedirle al chino el dinero, quien puede al final acabar vendiendo el club, son aquellos que ha quedado probado que delinquieron. Y aquellos otros, los atléticos de toda la vida, los que se han gastado el dinero en los abonos, los que pagaron las cuotas, a través de las cuotas que se pagó el estadio Vicente Calderón, que es una venta que está en la trama Gürtel, que fue pagado un estadio por los socios de aquella. Ellos hacen lo que quieren con él, lo venden en la trama Gürtel, no piden consulta a nadie. Estos son los que manejan esto. De verdad, no hay parangón a nivel mundial. Y los que realmente han estado ahí... Como hemos empezado. Luego va el 80% y vota a esa gente. Es que, bueno, eso es España. Estará en nuestra... ¿Cómo se dice eso? Por eso te digo que es... Ya no sé cómo será, pero la verdad es esa, es que al final sí, y tú le preguntas al aficionado en la grada de, oye, ¿tú sabes que...? Y te dice, ¿de quién era el gol? O tú sabes, o quién, este está bien, o Simeone, o tal. Bueno, pero tú, nada, no, la gente no lo puede, o sea, lo conoce, pero le da igual, lo arrincona en su cerebro y no le parece relevante. A lo mejor en algún momento pues lo desempolva, pero no forma parte de su día a día. Entonces, y esa es la realidad para todos los órdenes de la vida, es decir, para votar en la política, para cuando vas al mercado, para en las empresas, o sea, la gente lo ve como algo normal. Y bueno, sí, pero José Luis, yo te lo digo porque por eso te digo que os otorgo muchísimo mérito. Yo no valdría para hacer lo que estáis haciendo. Yo con estos señores no me sentaría jamás. Quiero decir, yo no podría soportar que al final, y que tienes mucho, tú lo acabas de explicar de manera muy razonable y fundamentada, que es, bueno, si hemos llegado a alguien, coño, que va a capitalizar el club, pues no vamos a ser nosotros los obstáculos. Pero en cierto modo, al final de toda esta historia, los que hemos sido dañados tenemos que hacer una mirada hacia otro lado para que ellos acaben haciendo el negocio del siglo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por el bien del club. Nosotros sí somos, que es la famosa frase del Supremo, la gestión desleal. Les ha importado un pepino siempre, como al padre le importó un pepino la gestión del área pública en Marbella, el Ayuntamiento de Marbella. ¿Entiendes? Y que tengas que hacer el esfuerzo de decir, bueno, mira, por el bien del club, porque nosotros sí somos leales al club,
pues ahora, pues ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué tal? Pero es que hay que valer para eso, de verdad, porque yo no lo soportaría. Ver cómo esos señores... Sí, ¿qué tal? Porque a todo esto te pregunto... Te pregunto una cosa, José Luis. Respecto a la que comentas, es decir, date cuenta que por un lado, esto es como el juicio este de Salomón, ¿no? De las dos madres y tal, ¿no? Nosotros somos del Atleti y ahora mismo hemos modulado durante los últimos años, hemos modulado toda nuestra oposición, es decir, todo lo que podíamos hacer. Somos felices con el club que nos ha entregado Simeone, el club que le ha dado la vuelta a Simeone y por lo tanto hemos modulado mucho nuestra respuesta, ¿no? Y ahora nos encontramos con otra situación en lo económico. En lo deportivo parece que lo hemos solucionado, ¿vale? Y fue la grada lo que lo exigió Luis Aragonés y Diego Simeone, era lo que pedía la grada domingo tras domingo, ¿no? Lo hemos conseguido los aficionados, está ahí, ahora somos otra vez el Atleti de siempre. Y ahora en lo económico nos cabía la duda, de decir, joder, llega el momento de tener un poquito de dinero, porque no es mucho, pero por lo menos un poquito de dinero de un tío al que se le supone que tiene unos cuantos cuartos, un modelo económico y tal. Estamos atravesándonos en la historia del Atlético de Madrid, es decir, si la asociación aquí no tiene en cuenta lo que el aficionado piensa y tal, nos estamos arrogando y esa representatividad de decir, bueno, pues no, el Atlético de Madrid tiene que pasar tal. Y durante muchos meses hemos estado en ese debate interno hasta que ha llegado el chino y ha hecho público su anuncio. Ha sido en ese momento en el que ya hemos puesto blanco sobre negro las propuestas que podían tender a democratizar el club. Pero hasta entonces ha habido mucho intercambio de opiniones, pero nosotros seguíamos con nuestra estrategia jurídica y tal, y cuando ya se ha materializado hemos dicho, joder, es que a lo mejor esta oportunidad en lo económico es lo que Simeone ha sido en lo deportivo. Y nos hemos hecho ese debate mucho y la verdad es que te lo puedo asegurar en plano personal que después de 15 años de batalla, o sea, ya te da un poco igual, estás acostumbrado a comer patatas y te da igual que te digan, bueno, pues ahora vamos a comer carne, un filetazo y tal, y dices, bueno, si yo estoy acostumbrado a comer patatas, ¿qué me cuentan, no? Y entonces llega el momento este y te das cuenta que los otros están todos deseando a ver si quieren comer filetes y tal, y no sé, y al final ha desembocado en esta situación actual en la que se ha roto la negociación porque no querían dar su brazo a torcer en torno al accionariado y por lo tanto para nosotros era algo que ya digo, era una línea gruesa roja que no íbamos a atravesar porque para eso no necesitamos estas alforjas para este viaje y por lo tanto ahí aparentemente se han roto. De hecho decidimos ya hacer público el proceso, es decir, como que ya esto no tenía mucha importancia, pero dejando abierta la posibilidad, mientras se pone en marcha la maquinaria jurídica otra vez, de que pudieran recapacitar, porque al fin y al cabo es un tema de avaricia, es decir, es que son hasta para eso son no tienen límite. Y por cierto, aprovecho aquí, ya que estás explicándolo, y que yo sé que es complejo ese debate interior, y por eso respeto muchísimo cualquier decisión, cualquiera de las dos posturas son razonables. Pero sí digo, porque a mí se dirigió alguien en la cuenta de Twitter, de que un señor, se puede decir calificar de periodista, que os achacaba, os imputaba a la gente señas de humo, que habíais ya cedido en la pelea contra la gestión, contra los dueños, ilegítimos dueños, a cambio de prebendas y demás. Eso para que veas cómo esto torticeramente se puede interpretar. ¿Entiendes? Y yo ahí os defendí, dije que el club a lo mejor ahí interviene de alguna forma. El club lo que nos ofreció, porque el proceso arrancó antes de ir a Londres, y lo que nos ofreció fue entradas para la final de la Copa Europa. Rechazamos las entradas y al final eran 2 entradas las que había que, por un lado, una persona que había facilitado todo este puente de encuentro, habíamos estado en un restaurante que conocía a otro atlético furibundo y además muy antigilista y tal, y entonces este hombre ya tenía que ir acompañado de otro, entonces se la ofrecimos por este orden a Enrique Sánchez de León, a Mariano Campo Alegría, al hijo de Luis Aragonés. Todos ellos fueron declinando la invitación y al final acabó en manos de esa entrada que acabó en manos de un aficionado que le había dado antiviolencia 3.000 euros de multa por haber llamado, Cerezo, cabrón, lárgate de aquí, delante del palco, hace 2 años. Le habían quitado el carnet de socio y el hombre no tenía posibilidad de ir a Lisboa y le dimos la entrada. Fue el hombre que viajó con la entrada. Esas fueron la única prebenda que nos han dado, que es 2 entradas de palco, cuando estos 2 hombres que eran, no te voy a decir ultra, pero casi, más, son hinchas del Atleti, llegar al palco hoy casi les echan de Lisboa. Estaba allí rodeado de toreros, de no sé qué, y los tíos aquí dando gritos y llorando, pataleando y tal, y los tíos tuvieron allí un partidazo.
José Luis, yo Sí, tengo sí, una eso sí pregunta. a lo que se refería, pero bueno, nosotros eso nos da igual, tenemos muy claro el tema, no sin problema. Hola, José Luis, una pregunta que seguro que sabrás contestar. ¿Existe alguna diferencia formal entre el 2% que actualmente está en manos de los minoritarios a tener, como reclamáis, un 5%? ¿Existe alguna diferencia formal a la hora Sí, de sí, tener? tiene una diferencia cualitativa cuantitativa, es decir, por un lado es un incremento notable, es el doble de posición, el más del doble de posición, que además tendría que ser adicional, es decir, estamos hablando del 5% de lo que tiene, o sea, del 48,5% que venda 200.000 acciones, es decir, no estamos hablando que al final fuese un 5, sino que directamente ya vende un 5, con lo cual sería un 7 y pico por ciento. Pero es ¿Y que a otorga algún partir derecho a del la hora de asistir a 5%, las accionistas? ¿Otorga algún derecho? ¿Otorga, no sé? sí, el 5% te da derecho a convocar junta todos los días. Vale, de acuerdo. Vale. ¿Entendido? Entonces, eso quiere decir que eso te da voz. Es decir, si realmente las cosas van mal y tú eres capaz de juntar el 5%, junta de accionistas del lunes, junta de accionistas del martes, junta de accionistas del miércoles, y si no la convocan, vas a un juzgado y la convocas. ¿Me explico? Es decir, no te va a servir para ganar una mayoría de votación. Nosotros hemos perdido todas las votaciones que ha habido en esta Junta durante los últimos 12 años. Desde que venimos asistiendo a la Junta, yo creo que sí, son más o menos 12 años. Y no, de más incluso, ¿no? Son 14 años. El caso es que hemos perdido todas esas votaciones y de otra forma también las seguiríamos perdiendo. Pero siempre que quisiéramos llamarles a decirles, oye, que no, esto no es así, pues podríamos. Ese sería el salto, vaya yo, mayor, ¿no? Sí, O es cuantitativo. una diferencia importante. Sí, es una diferencia, porque eso es lo que queremos, es la representación que se muestra en forma de voz, es decir, el aficionado en un momento dado, si las cosas van mal y la grada grita que vuelva Simeone, queremos a Simeone, pues no, es que te lo vamos a decir en junta todos los lunes, martes, miércoles y jueves hasta que te canses de escuchar que hace falta otra cosa para estabilizar deportivamente el club. Es decir, es también un poco simbólico esa raya, ¿no? La aspiración real es el 20%, porque el 20% ya te da lugar a votar en un sentido o en otro, pues puedes decir, pues bueno, pues a ver quiénes son los accionistas mayoritarios, ¿no? Eso es otra cosa, pero con el 5% lo que te da es voz. Vale, entendido. Y en una ampliación de capital tú no puedes entrar, cualquier accionista no puede entrar y pagar el mismo precio que paga el chino por la acción. Sí. De hecho, tiene prioridad. El plazo para comprar acciones ha acabado ya. Claro, porque lo que pasa es que no creo que nadie tenga en cuenta que para comprar 10 acciones tienes que gastarte 620 euros, 100.000 pesetas adelante antes. No, en las pagas 62 euros 10 acciones. De 3.650.000 acciones que va a haber, tendrías 10 acciones. No te sirve ni para entrar en la Junta. Para entrar en la Junta lo que sí que acepta el Consejo ya es tener el 0,1 por 1000 del capital, que antes se pedía el 1 por 1000, pero nosotros, yo soy a título personal pues uno de los, 15 mayores accionistas y no puedo entrar en la Junta. ¿Me explico? Es así de triste. Vale. Te hace falta 3.000 acciones para entrar, 2.900 antes, ahora 3.600 y vamos a conseguir que con 360 ya se pueda entrar, que es una cifra que ya hay tiene que haber como unos 200, 300 personas que podrían entrar y que agrupándose prácticamente podría entrar todo el mundo. ¿Me explico? Es una cosa que ya han aceptado. O sea, dentro de lo que habían, por así decirlo, aceptado, pues hay cosas razonables que sí, y luego toda la parte social, todo eso, que incluso a muchos de ellos ha venido porque querían un poco aparcarnos dentro de un órgano consultivo, de no sé qué, y nosotros hemos exigido que este órgano consultivo pues esté formado por organizaciones democráticas que sean aprobadas por UEFA, Supporters Direct y FASFE, que es una organización que al fin y al cabo, desde el momento de lo que está demostrando es el tema de la democracia, y muchas otras cosas, como rescatar la sección de las polideportivas y tal, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes, pero que están completamente vacías de contenido si no se consigue esa representación accionarial, puesto que la idea ahora mismo lo que va a funcionar son acciones. Entonces, mientras eso no vaya adelante, haya representación del Consejo de Administración, en caso de incumplimiento haya penalizaciones y en los estatutos se refleje, pues seguiremos en la misma. José Luis, de hecho, fíjate que la entrada del chino es la entrada de la ampliación de capital y la entrada del chino de por sí es una buena noticia. Es dinero nuevo y fresco que entra en el club. El cómo se gestione será otra cosa, pero yo interpreto la ampliación de capital y la entrada de 45, 50 millones nuevos en el Atlético de Madrid como una buena noticia. ¿Estoy equivocado ahí? No, nosotros ya te hemos comentado que nos abstuvimos por vamos a decir,
porque nos genera dudas, pero no en el sentido de que se gestionará con esos 45 millones, pero no porque eso es positivo. Pues ya digo que nosotros, si nos hemos planteado poner negro sobre blanco lo que hemos reivindicado y una fórmula en la que renunciamos a lo que queremos, a un poco a la idea de club de tal, porque si le dices al chino, oye, pues te deja de meter dinero, cuando no, es que este es el club, que es de todos, no, tú no puedes meter dinero, te lo agradecemos. No, si el chino entra, a eso ya, ese espíritu, mientras la ley no cambie, eso ya, por así decirlo, se renuncia, ¿no? Hay muchas cosas más que te tragas, como es el haber tenido que... O sea, estás en manos de eso, de lo ha dicho Orpigallo, de delincuentes, o sea, te estás... Pero José Luis, no, pero fíjate, José Luis... Eso porque piensas que es bueno, ¿no? Es como lo de Simeone, el ejemplo de Simeone. Ha llegado Simeone, la parcela deportiva está de pie, está arreglada, le insultamos al Real Madrid siempre que queremos, en la parcela económica a lo mejor nos podemos acercar, que no hace falta estar en los 500 millones de euros del Madrid. Con 250 millones de euros estamos ya a nivel de Bayern, es decir, estamos tuteando a todo el mundo, ¿me explico? Y estamos muy cerca. Pero José Luis, mira, tú por ejemplo, en la línea que mantienes, José Luis... Dame un segundo, Picayo, dame un segundo solamente, y que solamente te quiero hacer una reflexión y que me la digáis, porque vosotros tenéis mucha más información que yo. Además, me atrevería a decir que esta opinión quizá es de mucha gente. Yo tengo clarísimo que esta gente se apropiaron indebidamente del club. Tengo clarísimo que su gestión desde el 92 nos ha llevado a la más absoluta de las miserias. Pero también me da la sensación de que al calor y de Simeone, que es nuestro salvador, y nuestra parcela deportiva, últimamente, en el último año, 2 años, las noticias económicas que estoy leyendo del Atlético de Madrid me empiezan a parecer más positivas. Me parece más positivo que entre un chino con dinero. Me parece más positivo que se empiece a hablar de repartos de televisión en los que salimos claramente beneficiados. Me parece más positivo que tengamos otros equipos patrocinados en la India, que haya patrocinadores como Azerbaiyán. Es decir, yo creo que la gestión, ya no sé si la gestión, pero al menos la cantidad de ingresos que No, mira, vamos a ver, no, a ver, una cosa. A ver, una cosa, mira, vamos a ver, la cuestión es que en el fútbol, esto es como el antiguo debate que había, porque ahora ya, claro, como los concursos de acreedores han dejado de ser la justificación para no descender de categoría, para evitar el descenso de categoría, era lo que tú tenías que explicarle a un administrador concursal. Aquel pago que, lejos de ser un gasto, era una inversión. Es evidente que un club de fútbol, de lo que vive es de la actividad deportiva para generar recursos. Eso es lo único que se ha aprovechado esta gente. Esta gente, gracias a alguien como Simeone, que como dice aquí José Luis, ha puesto en orden la parcela deportiva, con todo lo que es el potencial social del Atlético de Madrid, ha conseguido volver a competir por lo que venía competiendo históricamente. Y eso ya te caen. Es decir, no es lo mismo cuando estamos de novenos o décimos en un partido que van 15.000 o 20.000 o 25.000, que cuando llega un momento que estamos para ser campeones de liga que van los 55.000 y no llegan las entradas. Y como eso, como dije lo de Champions, televisivos, todo lo que queráis, todo lo que genera eso. Pero fijaros otra cosa, en la línea de lo que apunta José Luis, una cosa apunte más. Resulta que, atención, lo digo por todo esto que son los gestos, de saber de quién estamos hablando. Más allá que han sido, insisto, delincuentes que bueno, sus delitos fueron prescritos, pero quedó probado que cometieron los delitos para acceder al Atlético de Madrid y quedarse con el mismo. Plantea asociación señales de humo, creación de un órgano consultivo que represente a la afición y al socio minoritario. Atención, no está pidiendo señales de humo aquí, no sé, algo realmente, que es, insisto, órgano consultivo que representa a la afición y al socio minoritario. Contestación: ha aceptado, a excepción de la posibilidad de incluir representantes en el Consejo y de tener acceso a toda la documentación solicitada cuando sea por causa justificada. No sé si os dais cuenta. Si es que al final es más de lo mismo. No quieren que nadie sepa lo que ellos gestionan. Así de claro y así de sencillo. En ese sentido, pues sí que voy a matizar esa, porque ellos sí que han ofrecido puestos en el Consejo de Administración y nosotros lo que queremos es que eso no dependa de su dedo, o sea, de un nombramiento digital, sino que directamente esto depende de la afición. Es decir, no, hay 3 puestos para el Consejo de Administración, o 5, los que correspondan en función de ese objetivo del 20%, y esto lo va a elegir la afición. Tú no vas a entrar a decir, pues este tiene que ser tal o este tiene que ser pascual. Y además tiene que ser así, tengan el 20% o no lo tengan. Porque como ese es el objetivo, ¿entiendes? Estamos más en discusión sobre el número y el cómo que sobre que tenga que haber o no. Pero el caso es que lo rechazan porque no lo recogen en su respuesta,
escrita y por lo tanto pues los hechos son lo que refleja la respuesta escrita y por lo tanto lo hemos extraído la calificación como negativo. Y una puntualización sobre el crecimiento económico, sobre las buenas noticias. Esto es como lo de la famosa, el mundo de las civilizaciones o la alianza de civilizaciones y tal, lo que se habló de la alianza de las ligas indias y tal. Bueno, en realidad el presupuesto económico del club, lo que ha sido espectacular ha sido el incremento por ingresos deportivos que ha conseguido el equipo de Simeone. Es decir, lo que cambia realmente la gestión de que sea calificada de buena, que sea calificada de pésima, es que gracias a Simeone estamos sí o sí en final de Champions el año pasado. Ahora este año estamos ya en cuartos de final con un número de victorias muy importante y eso da dinero. Eso gestionado en la UEFA, que es una organización tal, pues da mucho dinero. El tema de los derechos de televisión, pues no ha sido tampoco una gestión suya, es que todos los equipos de la liga han dicho que basta ya porque esto no puede seguir. Es decir, es que lo que no sabemos es cómo se ha llegado hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Y hay más dinero para todos y por lo tanto pues va a haber más dinero para el Atleti. Pero no es una y otra cuestión más, José Luis. El milagro Simeone lo que ha conseguido que es que todos los jugadores que estaban en Atlético de Madrid, hombre, recuerdo cuando llega Simeone con Manzano, nos elimina al Albacete de la Copa y estamos de 12 en Liga. No nos olvidemos aquí. Entonces, claro, en los mismos jugadores. Entonces, ¿qué sucede? Simeone lo que consigue es que todo se realice en el club fundamentalmente en la persona de los jugadores. A todos los jugadores los hace competir a su máximo nivel y los jugadores tienen otro precio de mercado. Vosotros os podéis pensar hace 2 años antes, por ejemplo, con Manzano, ¿cuánto podría valer si le dicen, no, mira, por el 70% de Adrián van a pagar 11 millones? Pues empezamos a reír que no paramos. Pero con eso puedo poner cualquier otro ejemplo. Eso es el milagro Simeone, que al final es lo que es la clave, que es lo que insisto, que se lo dije ya más de un director financiero de algún club. Oiga, que esto no es vender zapatos ni comprar ladrillo. Esto es un club de fútbol. Hay veces que lo que usted cree que es un gasto es una inversión y viceversa. Entonces, la cuestión clave es que Simeone consiguió que a nivel deportivo los jugadores valiesen lo que nunca habían valido, porque elevó su nivel de competitividad al máximo. Y eso vale en el mercado. Todos los jugadores empezaron a valer más. Sí, lo que pasa que yo con el tema de Simeone, yo creo que ha sido un arma de doble filo también, en el sentido de que lo que comentaba antes José Luis, de que ha revalorizado, bueno, no revalorizado, o sea, ha dado resultados con una plantilla que antes de que él llegase pues no había dado esos resultados, y a partir de ahí han empezado a tener esa especie de convencimiento de que le traigamos lo que le traigamos y la plantilla que le traigamos va a hacerlo bien. Que por un lado, más o menos parece que ha funcionado, pero claro, le van desmontando todo porque le da la garantía de que él va a dar el trabajo. Que la gestión del palco, antes o después, pues va a dejar a Simeone a los pies de los caballos. Es decir, eso ha pasado con el Sevilla, ha pasado con muchos equipos, con el Deportivo, etcétera, etcétera, que tiene una época dorada con unos mandos y que acabase de hacer el tonto, vender, pues al final no se puede hacer nada con esos mismos mandos, ¿me explico? De todas formas, Simeone es verdad que es un poco diferente a todo eso y parece que se va a... pero aún así, ¿no? A ver, aún así lo hablaba antes, al principio del programa, lo comentaba, es decir, por primera vez he visto a gente que yo decía, pero ¿cómo se puede criticar a Simeone? Ahora, Simeone ya lo anunció. Evidentemente él es el que mejor aún que nosotros sabía. Él ya dijo, a todo el mundo quedó sorprendido, dicen que es táctica. No es táctica. Él dijo el primer día de temporada, 2 primeros días, aquí hay que competir contra Sevilla y Valencia. Hombre, él lo sabía lo que perdía perfectamente. Sabía que eso no lo pudo evitar. Entonces, esa es la cuestión. Lo que no tiene ningún sentido es que ahora, a la hora de, una vez más, perdemos en Vigo, perdemos en Leverkusen, tal... Y la gente, es que Simeone no sé qué los cambios. Oiga, no, hombre, no. Es que ya bastante milagro hace. Vean ustedes lo que ha perdido. Claro, es que estamos hablando, insisto, Diego Costa, Felipe Luis o Courtois son insustituibles al Atlético de Madrid hoy en día en el mercado, porque el Atlético de Madrid no se gasta ese dinero para llegar a esos jugadores de nivel. Entonces, si ya el año pasado estamos para llegar a esos niveles por encima de otras posibilidades, a un 120%, 130%, para acercarse a repetirlo, no hablo de repetirlo, acercarse, tenemos que mejorarlo, no parchear. O sea, es que es de pura obviedad. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa aquí? La cuestión es dónde está. Que en verano, yo os lo digo por lo menos aquí en esta ciudad, a mí la gente me gritaba por la calle
cuando yo veía que se iban estos jugadores, la gente me gritaba, porque me identifican como Atlético Picayo, qué buen equipo qué maravilla de equipo se está haciendo. Claro, con los que perdí un poco el tiempo, le decía, oye, los que se han ido no son moco de pavo. Yo ya lo preveía. Y insisto, me llevaron... La última junta de accionistas lo dijo, no en esta, sino en la anterior, que el equipo, o sea, que la gestión deportiva, cuando ya acabamos el tema de las negociaciones ya meses y tal, o sea, esto tiene muy mala pinta, esta temporada no va a ir tan, la habéis liado porque no tiene nada que ver, es que yo digo, es volver a empezar con el trabajo de compenetración, independientemente de que los tomates sean compatibles, pues tomates que parece que no son compatibles. Bueno, es una serie de problemas que estamos en manos de Simeone a ver qué es capaz de hacer con ellos. Y de momento la verdad que es un milagro que hayamos llegado hasta donde hemos llegado, nos ha tenido que bajar el Barça que ha cambiado. Es que el Barcelona ha tenido que cambiar de forma de jugar para poder ganar al Atlético de Madrid, que es que no somos conscientes de lo que hemos conseguido en el mundo del fútbol. Es que ya no solamente lo que ha hecho el Atleti aquí en España, es que el Atleti ha cambiado el fútbol en España, ha cambiado al Barcelona, así que si aspira, si quiere. Es que el año pasado no nos ganó ni un partido el Barcelona y ha tenido que cambiar de forma de jugar. Por eso digo que la esencia del problema está en la ¿cómo explico yo esto? Que es lo que ellos han creado, evidentemente comprando voluntades y los medios de comunicación, han llegado a crear esa situación, digamos, no sé cómo decir, de mente del Atlético, donde cuando estamos viendo que se nos llevan a los mejores jugadores, estamos eufóricos. Es decir, este verano era euforia de lo que llega Griezmann, tal. Oiga, solo faltaría algún jugador bueno tenemos que fichar. Que hemos percibido 50 millones de ingresos atípicos y se han ido de los mejores jugadores que teníamos. Porque aparte de esos tres, se han ido a otro jugador. Por ejemplo, Adrián mete el gol en Champions en contra el Chelsea, el empate a unos. Quiere decir, se han ido algún otro jugador también de un cierto nivel medio, no de estos nivel, pero también medio. Es decir, se han ido 7 8 jugadores que eran más o menos competitivos. Entonces, ¿cómo es posible que cuando se van los mejores jugadores estemos eufóricos? Eso es algo que ya es una mente que ya está dotada para creer en la trampa. Sí, nos han vendido también mucho. Seamos cautelosos. Se nos han ido muy buenos jugadores, seamos cautelosos. Es evidente que no pueden mejorar lo que había. O sea, lo que tú dices no es que hayan hecho partes, es que han empeorado lo que había. ¿Vale? Pues os repito la anécdota. Además que todo lo que había, la portería, el José Luis, pero José Luis, pero que os repito la anécdota que yo viví, que yo en Twitter lo digo y además lo dije con la boca pequeña, dije, me van a caer chuzos de punta. Y ese día comento, y yo que no acabo de ver que tengamos mejor equipo el año anterior, me dieron hasta el carnet de identidad. Solo me cayeron por todos lados, pero 100 tweets, bueno, por todos lados. Eso es lo que yo digo, ahí está la esencia de todo. Estamos preparados, nos han preparado nuestra mente para eso, para ser gente ya que nos tomen ya por bobos, por idiotas. Digo, les ha salido muy bien la jugada esa de decir que es que el Atlético no se puede permitir tener estos jugadores, ¿no? Coño, pues si no te los puedes permitir, ¿por qué los tienes? Lo que no se puede permitir es que... Sí que no tiene que ver con cómo no vas a poder tener a un jugador como Costa, claro, o como... Pero fíjate por qué precio la comparación, o el propio Courtois, como decía, es que lo único que tienes que tener es la previsión de cuando tú no traes a un portero para formarlo, porque te vas a comer durante 2 años todas sus cantadas y cuando ya la has formado te lo llevan. Pues podrías haber hecho un contrato con una opción de compra, con lo que sea, con la historia que se te hubiese ocurrido para tener la posibilidad de quedártelo. Eso estaba claro porque no se ha hecho. Es que la gente no se quiere dar cuenta. La gente no se quiere dar cuenta que el más feliz de que se produjese todo ese tipo de trasvase de jugadores, Diego Costa, Felipe Luis, Courtois e incluso estuvo a punto Thiago, el más feliz era el consejero delegado. Y cuento otra anécdota más. ¿Qué sucedió? Que resulta que tú eliminas en semifinales de Champions al Chelsea. Te pones a la altura, pues ese año, decir, coño, yo aquí me codeo con el Chelsea. Va el Chelsea y económicamente te desmonta el equipo. Tu reacción natural es decir, plantarle cara. Cuidado, yo a este señor le voy a decir, mira, me podréis ver a los jugadores, primero con la cláusula, no pagan una. Eso va a empezar. Y en segundo lugar, pues planto cara con gestos. Oiga, mire, me ha desmontado el equipo, cuidado, somos enemigos deportivos. ¿Cuál fue la reacción del consejero delegado? ¿O no os acordáis? Pedir la decisión de Lukaku. Es que es de chiste. Sí, la verdad porque él estaba encantado de que se fueran al Chelsea. Y entonces entramos ya, cuando se habla de que Peter Kenyon es amigo de no sé qué tal, que viene el asesor. Ahí es donde está la clave de todo, que es el circuito del dinero.
El circuito del dinero, lo que hablábamos antes, que apuntaba José Luis, el triángulo en su día, Portugal, España, Turquía, que no es casual, hombre. Que no es casual. Hombre, habría que ver cómo acaba esto de los fondos de inversión, ¿no? La guerra que hay ahora mismo. No, pues mira, os digo más. Supongo que José Luis no sé si se ha informado. El grupo Doyen, que si queréis podríamos hablar durante horas, y bueno, que sabéis que uno de sus máximos representantes es Juanma López, que en su día se hablaba de su amistad íntima con Miguel Ángel Gil. El grupo Doyen ha ido a la jurisdicción ordinaria, claro, creo que fue el lunes, o el no sé qué pasó, o si fue hace unos días, yo no sé si fue el viernes pasado o recientemente. Ha ido a pelearlo, claro. Joder. Hombre, es que si pues no, yo de a que viven, pelearlo. ¿no? También, pobrecillos, ¿no? No, ¿cómo de que viven? No, porque no hay mejor negocio. Claro. Porque yo he visto operaciones del grupo Doyen donde al club que lo están descapitalizando, los aficionados ven al grupo Doyen como el maná. Por cierto, no es por nada, pero vinculado al Sporting de Gijón, el único club en la historia de la Liga de Fútbol Profesional que no puede fichar durante todo un año. Tiene prohibido. Vinculado al Getafe, no es por nada, pero creo que la situación económica del Getafe os lo puede contar contra. Acaba de irse. Podrá a lo mejor algún día explicarnos qué es de Flores porque se va, pero me parece que no es la más bollante. En el Sevilla, cuyo presidente, desgraciadamente, vinculado en su día a Jesús Gil, está hoy en día en prisión. Sí, sí. Y Atlético de Madrid. Bueno, pues cada uno que se va a armar en prisión, ¿eh? Ahora cuando vienes en Bartomeu, Rosell, del Nido, el hombre este lo opera, se acaba allí, y bueno, va a ser un... Le van a tener que hacer una cárcel para ellos solos. Fijaros, yo tuve una conversación... Y luego van a recalificar el estadio, la prisión y todo, y se va... Mira, no voy a reproducir literalmente mi reunión cuando estuve con el consejero del Betis puesto por la jueza Laya, ¿vale? Pero lo que sí es cierto, en lo que acaba de mencionar, hay unos procedimientos penales que están avanzando. Es más, él me habló de diligencias penales que se iban a abrir y fueron ciertas, ¿vale? Bien, lo que se está cuestionando es que la empresa del Opera, cada año, al Betis, vamos, un dinero del presupuesto desaparecía, ¿vale? Eso es lo que se está cuestionando a nivel penal y parece que el camino va a donde va. Bien, lo Opera para muchos béticos, el Betis existía gracias a él. Ahí tenéis reducido en esa anécdota la esencia del problema del fútbol español. Si ahora se prueba finalmente, como pasó con el Atlético de Madrid, os recuerdo, y no quiero hablarlo, aquí ahora y recordar a los insignes periodistas que la adularon, que el Atlético de Madrid existía gracias a Jesús Gil, coño, léete los hechos probados de las sentencias, tal cual vamos. Sí. Ahí está la esencia, porque evidentemente quien viene al fútbol sabe que la masa en ese sentido, al ser tan pasional, la pasión está reñida con la razón y empieza a ser absolutamente ciega y maleable. No hay mejor sitio para tomarle de coña, como nos han tomado los atléticos durante años. En fin, bueno, mientras estábamos hablando, tengo que despedir. Se han tenido que ir tanto Miguel como Israel, así que les doy las gracias por haber estado con nosotros y bueno, por las preguntas que han hecho. Pero vamos a seguir, bueno, tampoco, yo creo que al final, sin haber afrontado los temas directamente, pero hemos tocado todos los temas que queríamos hablar en un principio. No sé si... hombre, a mí me gustaría saber, en líneas generales, sobre todo por parte de José Luis, que ha estado más metido en el tema, o sea, ¿cómo ves? Ya nos has contado que lo de la inversión esta del grupo Wanda y demás, que lo veíais un poco no lo aprobabais de principio, pero obviamente está aquí. ¿Cómo ves de aquí o sea, qué puede significar esto en el futuro próximo? Pues a esa pregunta no tengo respuesta clara. Es ese mapa de incertidumbres en la que se mueve el mundo del fútbol, que en la parte deportiva, como decíamos, Simeone lo ha solucionado, ha cuadrado el círculo, y en la parte económica pensamos que puede ayudar a cuadrar el círculo este hombre porque tiene un modelo de negocio que es creíble, es decir, que es entendible, que tiene un mercado potencial de chinos enorme, de 50 millones de chinos allí en China, que estamos hablando de 50 millones de millones, es decir, es que el mercado desde el punto de vista económico es muy grande, es decir, tampoco es que haga falta quitarle a los chinos todo, simplemente que pongan un poquito de dinero y enseguida te das cuenta de que las cifras salen muy muy bien, ¿no? Entonces,
Si es verdad que este hombre, que no tiene ahora mismo ni idea de fútbol, o sea, que piensa que este hombre sabe de fútbol, está en la iropia, pero que sí que tiene una organización en torno al mundo del entretenimiento, del ocio, de no sé qué, es decir, que es capaz de explotar esos derechos, le dota de un presupuesto mucho mayor basado en esos grandes mercados asiáticos, pues creemos que puede ser una oportunidad de recortar distancia en lo importante en la guerra, que es al fin y al cabo el dinero, ¿no? Es decir, acercarnos al Real Madrid y al Barcelona, pero sobre todo al Real Madrid en el presupuesto, para que los 500 millones con los que hace 3 años o 4 años el Barcelona te gastaba un poquito de su presupuesto en quitarle al que le había tosido en la liga su mejor jugador y desmantelar el equipo, pues ahora eso va a ser más complicado si este hombre, el señor el chino o el que sea, pone dinero. Y como digo, es una novedad. Asumiendo... Y por lo tanto, pues no podemos enjuiciarlo hasta que tiempo y veamos en qué se traduce esa novedad, porque ya digo, es todo un mundo de incertidumbres y no tenemos nada Eso claro. iba a decir, que asumiendo que el dinero que entre vaya destinado a fichajes, ¿no? Y no pase como con mucho del dinero que entra en el club. Principio somos de la opinión de que ese dinero irá a lo que ya hemos dicho, al calendario de cumplimiento de pago con Hacienda. ¿Me explico? Sí, claro. No creemos que vaya a haber grandes desembolsos económicos en plan, ¿cómo se dice esto? PSG o equipos estos artificiales, con lo cual seguirá el mercadeo de vender para comprar. Es verdad que a lo mejor hay un fichaje de relumbrón que se asocia a la llegada de este hombre, pero no tenemos nada claro que ese dinero no vaya a ir destinado, el de la ampliación de capital, creemos que va a ir destinado a pagos reales de deuda, etcétera. No va a ir destinado al otro y en cierto modo nos parece razonable, tampoco es algo irracional porque la base económica es el futuro del club. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el tema de fichajes, además de que tampoco entramos, no es una parcela en la que somos aficionados, que podemos decir lo que queramos, pero creemos que ahí la potestad debe estar en manos de su equipo técnico por encima de... O sea, tenemos otra visión un poco diferente, ¿no? Es decir, es como cuando Luis Aragonés se hacía cargo de las riendas de algo. Sabías que al final, si le dabas el tiempo y la confianza necesaria, aquello iba a funcionar. Pues ahora con Simeone pasa lo mismo, ¿no? Esto es una cosa en la que no creemos que ese dinero a corto plazo vaya a entrar. Que luego paga dinero, pues quizás sí. Pero esos 45 millones de euros creemos que debe ir a solucionar nuestra situación de pasión. Bueno, pues ahora me imagino que estaremos todos esperando a ver qué pasa, ¿no? A ver si se refleja en algo en el tema deportivo, que es lo que nos gustaría, pero claro, habrá que esperar, ¿no? De esto por lo menos hasta... Bueno, de momento yo creo que sí que se ha reflejado en el tema deportivo con la renovación de Simeone, sí. Parece como que se recupera. De hecho, el equipo el otro día, después del sorteo, ha hecho un primer tiempo decente y tal, que llevaba algunos partidos de duda, sobre todo en la construcción de juego y tal. Se había rearmado Simeone a base de, ya que no puedo ganar, voy a intentar no perder. Habíamos empatado varios partidos con equipos duros y tal. Y yo creo que la eliminatoria con el Trampas va a ser un punto de inflexión y de análisis de este proyecto, porque estaba claro que no estábamos al nivel que el año pasado, pero también estaba claro que le hemos insultado al Trampas en su casa, fuera de casa, en la Copa, en la Supercopa, en la Liga, y llega ahora la que es su competición, la Champions, la Copa de Europa, y esa va a ser el sitio donde realmente se va a ver si está hecho el proyecto de Simeone, el actual, quiero decir, el equipo que ha sido capaz de armar y sin ningún tipo de crítica hacia él, sino vamos a ver qué da de sí los tomates que pusieron en manos de Simeone este año, ¿no? A ver. Yo creo que a ver, sinceramente, que es un poco lo que en la línea de lo que apuntaba antes, yo creo que con Simeone te garantiza un poco el que compitas. Después el fútbol tiene una cuota de azar, tiene además pues imponderables que no puedes medir, pero por lo menos, a ver, que digamos que el aficionado atlético se siente representado por el equipo que compite, ¿no? Entonces, cuando tú estás entre los 4 primeros compitiendo con un buen nivel de puntuación, porque tu Madrid tiene un buen nivel de puntuación, y llegas a cuartos finales de la Champions, pues a partir de ahí es un premio. ¿Qué es un premio? Ya sabes que bueno, que puede pasar, que de ahí no... Pero ya estamos hablando de ese nivel de exigencia. Un nivel de exigencia digno. Claro, es que esto comparado, yo no sé, la gente no se da cuenta, esto comparado hace 6-7 temporadas, vamos, es que esto era algo inalcanzable. Claro, porque peleabas por ser noveno en Liga.
y jugabas la Europa League a ver si pasabas en fase de grupos. Claro, esto es otra historia. Entonces, esto es lo que yo creo que debe repetirse habitualmente. Después, el hecho de que desde el tercer, cuarto puesto puedas llegar a primero o segundo y que pases de cuartos de final de la Champions, ya entran pequeñas cuestiones donde tú compites al mismo nivel, pero ya entramos en un terreno donde hay que ir mucho más fino y donde, bueno, pues ya entramos en cuestiones que son incontrolables y que no están en el debe de un entrenador o de un club, digamos, ¿por qué no? Porque ya es algo, pues todo absolutamente igualado. Lo que no era normal era lo anterior. Por eso yo creo que creo que dentro de cada, como él dijo, creo que lo apuntó bien. ¿No? A mí me preocupa mucho la presencia del Valencia armado por Méndez y que sabes que tiene bajo la sombra de la sospecha. No, pero yo no me preocuparía tanto. Yo sinceramente no me preocuparía tanto. Sí, pero yo mejor el Madrid. Que el Valencia, que le veo, además de afición allí está entusiasmada, pero desde que empezó la temporada, Bien, pero a ver, pero dos cosas. Bien, pero dos cosas, José Luis, que a partir de ahora el Valencia crezca también y estemos en esos niveles, pues bueno, el Valencia es un club, es una ciudad como es, y puede estar a esos niveles. Y nosotros, pues a intentar hacerlo lo mejor posible para intentar superarlos. También te digo una cosa, cuidado en Valencia el aficionado está también entusiasmado, pero yo no acabo de ver que eso sea un proyecto muy claro, porque yo quiero ver después, como en el caso de Diego Costa, Felipe Luis y de compañía, es decir, que cuando el Valencia a lo mejor venda algo, a ver qué percibe. Yo no sé a qué pertenece exactamente muchos de los jugadores que firma. Entonces, bueno, eso también creo que hay que darle más tiempo. Y después, como todo en esto, ¿no? Que cuando llegan gente que no es ni valencianista ni es atlética y que están en situaciones de puras cuestiones mercantiles, pues eso tiene un riesgo, obviamente. Que algún día diga, mira, ya esto ya no me interesa a nivel mercantil, yo abandono, no tengo ningún vínculo de lealtad ni de afinidad a nivel de eso, de aficionado o que me una algo con el club. Es puramente mercantil y eso también tiene un riesgo a largo plazo, a medio y largo plazo. Claro, contando lo que cuentas, te das cuenta todavía más de la lotería que les ha tocado a estos con el Cholo, porque todo lo que estás contando lo ha creado el Cholo, la pertenencia, o sea, aparte de los éxitos deportivos, ha creado está creando una, no sé si llamarlo filosofía mira, o un... No es ahí sí que no hay azar, eso no le tocó la lotería. Ellos se dieron cuenta cuando lo de Manzano que la marea podía empezar a llegar al palco. También. Porque yo recuerdo un partido de Europa League precisamente, contra otro equipo francés, no me acuerdo exactamente quién era el rival, que había 15.000 personas en el Calderón, en un equipo de competición europea, comparado igual a los competitivos de Champions, 15.000, con la gente bramando contra el palco. Fue de las pocas veces que se vio en la época moderna del club. Y ellos dijeron, ahora sí que ha llegado el momento de hilar fino. Ahora sí que ya nos tenemos que olvidar de nuestros intereses particulares y espurios, y ahora sí que cuidado porque la marea puede llegarnos a nosotros. Y entonces, evidentemente, se acogiesen en brazos de alguien que podía frenar eso, que es el que es un ídolo como jugador, que al final resultó ser un magnífico líder de un colectivo. Un magnífico líder de colectivo. Porque eso es la clave de esta historia. Lo que ha conseguido Simeone es jugadores, como bien apuntaba antes José Luis, que son los mismos que con un entrenador daban lo que daban, con el andador 120% todos. Sí. Porque lo alucinante de Simeone es que conseguía, insisto, es que Adrián, con poco que jugó y se criticó mucho la temporada última, él hace el 1-1 en Stamford Bridge. Es que todo el mundo estaba enchufado y compitiendo a un muy buen nivel. Y eso es el milagro de este señor. Así de simple. Y entonces, claro, eso fue. ¿Qué pasa? Yo ahora no sé cómo pasará con la llegada del nuevo inversor foráneo, pero sí podía acabar siendo un problema para el propio Miguel Ángel Gil. Claro, porque Simeone ya no le iba a permitir hacer lo que le hacía a los anteriores entrenadores. Eso es evidente. Hacer unos cambios de cromos de 10-15 cada año. No, a él no se lo hace. Y él tiene fuerza para decirle, tú no me lo haces, te echo el pulso. Y entonces él demostró el año que solo se fue un jugador, que fue Falcao, que el Atlético de Madrid podía decir, se descubrió la trampa, o la gente si quiere verlo ahí, es descubrir la trampa. Oiga, no, el Atlético de Madrid no tiene por qué estar vendiendo constantemente a todos sus mejores jugadores, no. El Atlético de Madrid no tiene por qué estar necesariamente cada año haciendo intercambio de cromos de 10 jugadores, no. Y justo cuando no lo hacemos, el equipo rinde. El Atlético de Madrid pasa a ser un equipo que no se rían de él, sino un equipo serio que llega hasta donde llega, hasta límites insospechados. Sí. Así de simple. Eso lo he dicho muchas veces. Esa mentira. Que mucha gente no se da cuenta, gente que pide o que
casi exige esta temporada a pelear por lo mismo que hacíamos la temporada pasada, que el equipo de la temporada pasada, que ha sido el equipo más exitoso de los últimos años, era el mismo equipo que venía jugando la temporada anterior. O sea, era un equipo que ya estaba conjuntado. El equipo de esta temporada se está conjuntando y el problema yo creo que será a ver qué pasa a final de temporada, si otra vez le hacen un desmonte como lo hicieron la temporada pasada, o si le dejan continuar, o que elija él por lo menos quiénes valen y quiénes no, ¿no? Pero bueno, eso habrá que verlo hasta final de temporada. De momento yo creo que las cosas no están saliendo mal, pero tampoco bien. Y eso se nota en el terreno de juego. Eso multiplica en lugar de sumar. Y eso es lo importante en un club. Si el que sabe ahí entra gente, al final es normal. Hay jugadores que están en un momento, luego les baja la forma, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que es de un grupo que vaya consistiendo en el tiempo y se vaya compenetrando. Y eso es lo que hacemos antes, que el cambio de cromo es inútil. Es inútil. Es lo que no, y sobre todo cuando, a ver, por ejemplo, sobre todo cuando tú ves que... Y sobre todo cuando ves que, por ejemplo, Courtois se hace el mejor portero del mundo, uno de los 3 mejores, y lo tienes que dejar ir. Y cuando Diego Costa alcanza su cenit como jugador en una edad envidiable, donde hay cantidad de partidos que los decide él, un 0-1, un 1-0, los decidía él por potencia y en carrera, que no tiene absolutamente nada que ver con el nuevo delantero, porque Mandzukic es otro perfil completamente antagonista. O que en el caso de Felipe Luis llegue alguien como Siqueira, que pagamos 11 millones de euros por él, al Benfica también casualmente. Por cierto, que también sea gente que reflexione un poco. Antes de ser venido Felipe Luis ya estaba fichado Siqueira por 11 millones de euros. No sé si la gente se da cuenta. Que no nos coge desprevenido de Felipe Luis. Ya parece que teníamos ya nos interesaba que se fue. Porque imaginaros que Siqueira se firma por 11 millones de euros y Felipe Luis decide quedarse. Claro, es que a lo mejor alguien le empujó a Felipe Luis a que se fuese. Es posible. Porque ya nos hemos gastado 11 millones de euros en su sustituto. Se fue 20 días después de llegar Siqueira. Todo este intercambio de jugadores que ha habido ha sido forzado en gran parte. Es decir, no hay... Lo hacemos Falcao, lo que decíamos de Falcao. Ese hombre nunca se quiso ir del Atlético de Madrid. Lloraba por irse del Atlético de Madrid. Había tocado el cielo con el Atlético de Madrid. Y el hombre se tuvo que ir. Es así, no le demos más vuelta... Pero lo triste es que otro día, tú ves, yo me acuerdo también, pues a la noche, que es cuando entro yo un poco ahí en Twitter y tal, y los insultos a Felipe Luis o a Diego Costa. A ver, a lo mejor entonces usted muy bien porque se han ido de ahí. A lo mejor ellos tampoco estaban muy encantados de marcharse. Pero lo que le rodea, cuando entramos con fondos de inversión y demás, lo que les rodea es que ellos son simplemente marionetas. Que los intereses que hay alrededor les obligan a moverse, punto. Es así. Entonces, bueno, pues esto. Si la gente no quiere ver. Aquí. Claro, ¿y qué sucede además? Claro, es que en esto que os digo, que está deriva de que la mente del Atlético tenía que ser especial con respecto al resto de clubes del mundo, a la gente se le engañaba. Parece que nos tocó la maldición que solamente los mercenarios juegan en Atlético de Madrid. Claro, porque eso te lo pasó un año, pues bueno, crítico este jugador. Oiga, cuando usted ve el mismo protocolo durante 20 años, es que a lo mejor no es que todos los que llegan a Atlético de Madrid son mercenarios, hombre. Es que a lo mejor hay algo que empuja a que salgan. Por cierto, en la vida no hace falta que te echen. Sí, a ver si en la vida, a ver si te escuchan. Es algo que yo como abogado ahí sí un poco manejo en el lenguaje jurídico, que es la diferencia entre expreso y tácito. Yo a usted no le tengo que expresamente echar. Yo puedo tácitamente obligar a que se vaya. Sí. Y eso es lo que ha pasado en Atlético de Madrid durante años, hombre. Sí. ¿Qué pasa? Después se contaba la película como se ordena desde dentro que se cuente, claro. Aquí en Sesafín, en los medios de comunicación. Sí. Por eso Javier Picayo duró muy poco en la radio donde estaba, claro. Bueno, aquí puede venir cuando como quieras. Yo no vivo del mundo del periodismo, me da absolutamente igual. Sí. Bueno... yo creo que vamos a ir cerrando, que al final pues nos hemos ido casi a las 2 horas y podíamos seguir más porque temas hay y anécdotas y demás. Yo lo lamento por Miguel e Israel, que yo creo que le hemos dado aquí un bombardeo. No, tenían tiempo limitado, pero... Si nos lo tendrán en cuenta para el futuro, espero que no, yo le pido disculpas desde ahora ya. No hay problema. Pero nada, no sé, daros las gracias tanto a Javier como a José Luis, a Miguel y a Israel que han estado aquí. A los oyentes, los que escuchen esto, bueno, pues mandarnos vuestros comentarios. Tenéis a Javier, que me imagino que mucha gente lo sigue por Twitter también para
cualquier pregunta. José Luis en señales, en la web de señales. Y nada, daros las gracias. José Luis, gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros y de suerte con la asignatura nueva de final de temporada, que me imagino que todos nos hace falta recargar las pilas y volver a sentir esto de ir a... Bueno, vamos a viajar poco por Europa, vamos a viajar en el metro, pero a ver si en semifinales hay ocasión de irse a otro lado y a Berlín incluso, ¿no? A ver si se vuelve a masticar este final de temporada, esas primaveras rojiblancas últimas que están siendo bestiales. Ojalá. Sin duda alguna. Y nada, y gracias también a Javier. Pues nada, yo, como siempre, ya digo, un placer, y sobre todo porque al lado de... Es que, insisto, una vez más, la gente yo creo que no lo va a valorar, pero yo que he estado acostumbrado a participar, insisto, en tertulias a nivel nacional y con gente supuestamente, pues no sé, que son referentes en el mundo del periodismo, de verdad que es un lujo escuchar a José Luis. Yo lo digo siempre y es así. Y bueno, pues pero es otra parte más de este país. Cuando ves quiénes son los referentes en el ámbito del periodismo deportivo, pues bueno, lo mismo, pues para cortarse las venas, ¿no? Y veas pues gente que te ilustra o no te ilustra, pues que ya digo que es un privilegio el poder escucharlo, pues nada, pues que se puedan escuchar no a nivel de lo que es la reproducción mediática que tienen otros medios, pues esto es lo que hay, es lo que hemos querido en este país, y así quizá nos va. Pero bueno, así que nada, un placer, un saludo a ambos y nada, encantado de colaborar con las veces que haga falta. Pues nada, muchas gracias, y antes de cerrar, recordar a todos que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa, todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, ya digo que espero que haya bastantes para este, y seguirnos a través de las redes sociales de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Así que nada, nos despedimos, una vez más dar las gracias a todos los que habéis estado aquí, a todos los que nos habéis escuchado, y bueno, aquí estaremos la semana que viene, que tenemos ya que vuelve la liga, y así que hoy sí que puedo decir que, como digo siempre, esperemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! Que se vayan, diles que se vayan.